Hola a todos, aquí Animefix con un nuevo capítulo de este fanfic, espero que les guste. Todos los derechos a sus respectivos autores. No soy dueño de Fate/Steinaito Ruby. Nota. Esta historia contiene spoilers de la ruta F/SN Avensfell. Continuar bajo su propio riesgo. Shirou y Pirra se rodearon lentamente, con los ojos fijos en su oponente. El pasillo estaba mortalmente silencioso mientras todos los estudiantes en los asientos contenían la respiración en anticipación por el primer movimiento que se haría. Shirou sostenía las cuchillas casadas a sus costados, los brazos aparentemente flojos. Era una ilusión que fingía casualidad cuando en realidad estaba listo para atacar. Frente a él, Akoun, el escudo de Pirra, se mantuvo al nivel del pecho mientras miraba con cautela su postura mientras su arma, Milo, permanecía agarrada detrás de su escudo. El bronce de su armadura y su círculo brillaron a la luz, formando un brillante contraste con la llama roja de su cola de caballo mientras se deslizaba por el escenario. Le había costado a Shirou poco más que una mirada descifrar todas las capacidades de Milo, algo de lo que se sentía ligeramente culpable. Si bien no podía comprender cómo usarlo como arma de fuego, al menos sabía que el arma contenía tal funcionalidad. Tal como estaba, nadie podía ocultar ninguna función oculta cuando se trataba de armas y Shirou sabía lo importante que era entre los aspirantes a cazadores y cazadoras mantener unas para cuando realmente se necesitaba. Su afinidad con las armas realmente le dio una ventaja sobre la mayoría de sus compañeros cazadores en entrenamiento. Shirou sabía de las tres formas de Milo y la velocidad a la que el arma podía cambiar de una a otra. Era muy cauteloso con su forma de rifle, ya que no tenía una opción a distancia solo con Kansou y Bakuya. Eso significaba que tenía que mantener invariablemente la pelea cerca para privar a Pirra de la oportunidad de sacarlo de lejos. También había comprendido hasta qué punto Pirra podía controlar su aura, con Pirra haciendo un hábito cubrir su arma y protegerla no solo para proteger su equipo, sino también para mejorar la fuerza de corte y la agudeza del arma afilada. Vi tu lucha contra el Nevermore durante la iniciación, dijo Pirra con una sonrisa cómplice. La repentina conversación tomó a Shirou por sorpresa, pero mantuvo una mirada neutral y simplemente levantó una ceja en respuesta. Tu habilidad es impresionante. Tengo que confesar que estoy bastante emocionado por este partido, continuó Pirra. ¿Entonces ella solo quiere enfrentarse a un oponente fuerte? Excelente. No hay presión en absoluto. Shirou rió suavemente. Les puedo asegurar que no vale la pena hablar de mis habilidades. La sonrisa de Pirra se hizo más amplia en respuesta. ¿Vamos a poner eso a prueba? Antes de que Shirou pudiera responder, Pirra había cruzado la distancia en un gran salto. Se vio obligado a levantar ambas cuchillas para bloquear el balanceo hacia abajo de la espada corta en su mano. La fuerza detrás del golpe le subió por los brazos cuando contuvo un grudido. El golpe fue un shock para Shirou. La fuerza era mucho más fuerte de lo que había anticipado de la niña ágil. Empujando hacia atrás, se desenganchó solo para lanzarse a su propio ataque. Un fuerte sonido metálico estalló cuando Akouo giró para bloquear la espada negra en la mano derecha de Shirou. Un momento después, Pirra se vio obligada a usar a Milo para defenderse de su compañera blanca que le cortó la cabeza de una manera idéntica a su primer golpe. Los dos luchadores se separaron y volvieron a acecharse, ambos esperando una oportunidad. En muchos sentidos, ambos eran similares en que eran principalmente luchadores tácticos que confiaban más en analizar a su oponente y los alrededores antes de realizar movimientos calculados. Ninguno de los dos se apresuraría precipitadamente a la batalla. Esto llevará demasiado tiempo. Tal como están las cosas, este partido probablemente terminará en un punto muerto si continuamos así. Shirou razonó, con los ojos parpadeando en el escenario. Pirra dejó muy pocas aberturas visibles en su guardia, una hazaña impresionante que solo enfatizó aún más su experiencia en combate. Shirou sintió una sonrisa en sus labios mientras su mente se concentraba en su próximo movimiento. En ese caso, Shirou dejó de moverse y se mantuvo firme. Sus brazos se alzaron para cruzarse frente a su pecho, Kansou y Bakuya se mantuvieron en diagonal al suelo. Pirra hizo una pausa para adoptar su nueva postura y después de un segundo, su ceño se frunció en confusión. Shirou no podía culparla, porque la chica pelirroja ahora probablemente veía varios agujeros grandes y abiertos en su defensa, agujeros que no habían estado allí antes. Pirra esperó a que Shirou hiciera otro movimiento, pero ninguno llegó mientras él continuaba de pie en esa posición, su mirada clavada en la de ella como una burla.
La expresión de confusión se convirtió en un ceño fruncido mientras ella contemplaba su acción. Aparentemente incapaz de comprender su razonamiento detrás de la postura aparentemente ilógica, decidió tomar la iniciativa. Doblando las rodillas, Pirra se impulsó hacia SH Hiro con Milo apuntando hacia arriba a un agujero en su defensa justo en el lado izquierdo de su torso, justo debajo de la axila. El sonido del metal raspando contra el metal reverberó en el aire cuando un falchión blanco desvió el golpe en el último momento. Los ojos de Pirra se abrieron de par en par al ver la otra espada que venía hacia ella desde el rabillo del ojo. Apresuradamente levantó su escudo, pero no fue lo suficientemente rápido cuando la hoja le atravesó el brazo. No se hizo daño ya que su aura actuó para protegerla, pero el golpe fue simbólico en sí mismo. Se escucharon varios jadeos de la multitud cuando Pirra saltó hacia atrás para crear una distancia entre ellos. Ninguno de los participantes molestó en mirar la pantalla monitoreando sus niveles de aura. Ambos sabían exactamente lo que verían. Shirou había sacado la primera sangre, por así decirlo. La sonrisa de Pirra adquirió un aspecto más salvaje cuando una luz de realización brilló en sus ojos. Esa es una técnica peligrosa, comentó con leve desaprobación. Shirou se encogió de hombros, la sonrisa de confianza todavía plasmada en sus labios. Funciona. Sus ojos se entrecerraron y, en el momento siguiente, se puso a la ofensiva. Captó la sutil sorpresa en el rostro de Pirra cuando ella se hizo a un lado para evitar sus oscilaciones. Había visto el pequeño movimiento de su agarre y rápidamente se movió para evitar que ella cambiara a Milo a su forma de rifle. Cuando Pirra rodó, su escudo se balanceó y lo atrapó detrás de una rodilla. El golpe inesperado hizo que Shirou tropezara, dándole a Pirra la oportunidad de pasar su espada por su costado. Shirou apretó los dientes al sentir que su prana se drenaba por tener que mantener el refuerzo contra el golpe. Cuando el filo de la hoja se separó de su cuerpo, Shirou miró brevemente hacia abajo. Para su alivio, no había signos de herida, su magia había neutralizado la mayor parte del golpe. Él empuñando las espadas casadas ayudó en ese sentido, mitigando parte del daño en el que habría incurrido. Así las cosas, el medidor de aura que denota el aura restante de Shirou se sumergió. Debido a que su energía mágica se identificaba erróneamente como la primera, cada vez que gastaba prana para mantener su refuerzo y evitar que los golpes penetraran en la carne, los sistemas reflejaban la pérdida como una reducción en el aura. Levantó la vista para ver una sonrisa burlona similar en los labios de Pirra. Bien. Todos pueden jugar a ese juego. Shirou y Pirra volvieron a bloquear las cuchillas, los ojos dorados brillaban en verde mientras la emoción de la batalla bailaba en ambos. Pirra paró un corte lateral de Kansou mientras atacaba con su escudo, la superficie lisa desviaba la puñalada que venía de abajo con Bakuya. Reaccionando reflexivamente, giró su mano para apuñalar el hombro expuesto de Shirou, solo para encontrar la hoja curva negra lista y esperando para desviar su golpe. Un grito de sorpresa escapó de su boca cuando Shirou golpeó un hombro contra su cuerpo. Dio un paso involuntario para recuperar el equilibrio, y ese simple movimiento le proporcionó a Shirou la apertura que necesitaba. Moviéndose junto con el impulso, giró su cuerpo en un movimiento rápido. Tan rápido era el falchión blanco que cuando se movía con el swing, el aire silbaba al ser cortado por la cuchilla curva. Golpeó a Pirra en la parte superior del brazo, llevándose una parte sustancial de su aura. Cualquier otro luchador podría haber quedado aturdido por tal golpe, dejándolo abierto a un ataque de seguimiento. Pero para un combatiente experimentado como Pirra, incluso recibió un golpe a esa magnitud que no hizo más que proporcionarle una abertura que podría explotar. Ella bajó una gota de tacón al suelo, usando la fuerza hacia arriba para girar y lanzar una patada a un lado de la cabeza de Shirou. El contador llegó tan pronto después de su propio ataque que no estaba preparado para ello. El golpe lo envió volando y cayó de rodillas a varios metros de distancia. Un dolor sordo palpitó en su cabeza cuando Shirou parpadeó para quitar los puntos negros que aparecían en su visión. Si no fuera por su refuerzo y el factor mitigante de empuñar las cuchillas casadas, la fuerza del golpe lo habría dejado completamente abierto. Saltó a un lado alarmado cuando una bala impactó en el lugar donde había estado arrodillado previamente. Continuó corriendo de un lado a otro mientras Pirra apuntaba a su forma de correr. Shirou probablemente podría haber terminado esa pelea para entonces si simplemente hubiera elegido reforzar su cuerpo hasta el punto en que pudiera asestar golpes a la altura de lo que un siervo era capaz de hacer, incluso si le costaba a su propio cuerpo. Pero él no lo hizo. O más exactamente, no pudo.
Ya había engañado a su equipo haciéndole creer que su semblanza le permitía crear copias de sus propias armas. Dado que los 4 miembros del equipo JNPR aparentemente habían estado viendo su pequeño truco con el Nevermore, probablemente llegaron a una conclusión similar por su cuenta. No podía mejorar su fuerza ni su velocidad más allá de las capacidades humanas sin que ellos le hicieran preguntas para las que no tendría una respuesta adecuada, no fuera que quisiera arriesgarse a revelarles su magia. O al menos, no podía llevar dichos atributos más allá de lo que un Huntsman era capaz de lograr con aura aumentando su físico. No lo negaría. Incluso si esa limitación todavía le permitía un margen de maniobra en el uso de su refuerzo, en última instancia, todavía le impedía hacer todo lo posible. En ese sentido, se había pintado en un rincón, uno que lo perjudicaba más de lo que le gustaba. Fue el resultado de que él actuó sin pensar en las posibles repercusiones anteriores durante la iniciación, y con las que tendría que vivir, por inconveniente que sea. Shirou cerró la distancia restante justo cuando Pirra volvió a colocar a Milo en una espada corta. Cuando estaba a unos 2 metros de ella, aumentó bruscamente la velocidad y cerró la distancia. Esto resultó ser infructuoso ya que Pirra reaccionó lo suficientemente rápido, Akouao se movió para bloquear el ataque. Shirou levantó su brazo y el escudo se movió para bloquear el columpio. Una pequeña sonrisa casi imperceptible apareció en su rostro. Giró la hoja de tal manera que la sostuvo en un agarre inverso mientras la bajaba. Fue recompensado con un jadeo de sorpresa cuando la hoja se arqueó sobre el borde de su escudo. Shirou tiró con fuerza con la parte de atrás de su espada que había atrapado la parte inferior de su escudo, derribándola solo con pura fuerza. Pirra se echó hacia atrás cuando la punta del falchión blanco apenas perdió su pecho. La suela de una bota se clavó en su estómago, forzando a salir el aire de sus pulmones. Lanzó a Kouro con un grito, y el escudo circular golpeó a Shirou en el brazo antes de volar de regreso a su agarre, justo a tiempo para bloquear una serie de golpes de un Shirou que parecía impasible por el golpe. Pirra se agachó bajo un columpio y apuñaló con Milo. El costado de la espada corta fue golpeado por el falchión de Shirou, desviando la hoja lo suficiente como para perder su cuerpo. De repente, el puño de Shirou se retorció, pasando por encima del brazo extendido de Pirra y hacia su cara. Ella retrocedió cuando su muñeca giró una vez más, el filo de la hoja ahora aparecía frente a sus ojos. La punta le rozó la mejilla mientras detenía el golpe en el último momento, rompiendo con su escudo sostenido defensivamente frente a ella. Pirra dio un paso adelante, a punto de lanzarse cuando sus ojos se abrieron y levantó su escudo a toda prisa. El falchión blanco cortó el aire, golpeó el metal y giró hacia el brazo extendido de Shirou, volviéndolo a bajar para otro golpe. Pirra frunció el ceño al observar un leve rasguño en su escudo a pesar del aura con el que lo había cubierto. Sin embargo, no se le dio tiempo para pensarlo, ya que Shirou siguió con su ofensiva. La multitud observó con gran atención cómo las dos pelirrojas continuaban intercambiando golpes por igual. Por cada golpe que Shirou lograba aterrizar, Pirra respondía inmediatamente en la fracción de segundo después. Continuaron esta rutina a medida que pasaban los minutos, sus respectivos medidores de aura se desvanecían lentamente con cada golpe de mirada. «Shirou es tan rápido», susurró Ruby, fascinada por la exhibición de baile de los dos luchadores pelirrojos. «No es que sea rápido», respondió Weiss con una mirada contemplativa. No miró a la niña más joven, sus ojos se fijaron en los combatientes mientras los engranajes giraban en su mente. Shirou está respondiendo de alguna manera a las acciones de Pirra casi instantáneamente después de que las ejecuta, lo que debería ser imposible. Nunca antes había visto a nadie con un tiempo de respuesta tan rápido. ¿No es lo mismo?, Ruby preguntó confundida. La velocidad a la que te refieres es qué tan rápido se mueve tu cuerpo. El tiempo de respuesta es qué tan rápido tu cerebro puede procesar ciertos estímulos y reaccionar a ellos. Oh. ¿Entonces Shirou piensa rápido? Wei suspiró. Sí, podrías describirlo de esa manera. ¿Qué pasa si no es una respuesta? Yang se tocó la barbilla. Wei se burló. Si no es así, ¿qué podría ser? No lo sé. Tal vez él predice sus acciones antes de que ella las haga. Weiss no respondió, eligiendo seguir viendo la pelea frente a ella mientras deliberaba sobre esa posibilidad. Pirra mantuvo la pelea de cerca la mayor parte del tiempo, sin darle a Shirou la oportunidad de lanzar sus cuchillas y aplicar la técnica que usó para terminar el Nevermore.
Del mismo modo, Shirou lanzaría su propio asalto cada vez que captara los indicios de que Pirra intentaba cambiar a Milo a su forma de rifle para obligarla a permanecer en combate cuerpo a cuerpo. Varias veces, Shirou podría haber jurado que sintió una fuerza que intentaba desviar a Kansou y Bakuya de sus caminos previstos. Era un detalle minúsculo, pero al que le prestó mucha atención. Apenas tuvo ningún efecto. Sus espadas tenían una resistencia más que suficiente a las influencias externas para negar la mayor parte. Pero era algo que todavía tenía que considerar, ya que podría haber jurado que varias veces sintió algo similar en su armadura. Solo había una posibilidad en su mente. La apariencia de Pirra. Estaba convencido de que esa era la respuesta de por qué sus golpes solo se alejaban marginalmente de sus objetivos. No conocía las complejidades de cómo funcionaba, pero saber que ella era capaz de influir en el movimiento de los objetos era suficiente para él. Sabía que ella lo hacía a menudo con su propia armadura y arma para darle un impulso de velocidad o poder. Lo que realmente llamó su atención fue cómo ella solo lo usaba en armas y ciertas piezas de armadura. Eso descartó la telequinesis general, pero podría significar que su semblanza era una que trabajaba en objetos en movimiento. No, eso también está mal. Si ese fuera el caso, ella lo habría usado en toda su persona, no solo en sus armas. No cuadró. Había un factor limitante en su semblanza que él no estaba viendo. Sus pensamientos se cortaron cuando se vio obligado a concentrarse de nuevo en su oponente, quien se había aprovechado de su ligera calma en acción para lanzar su contraataque. Shirou parpadeó una gota de sudor que rodó en su ojo. Su respiración ahora era irregular mientras detenía otro golpe más, los pequeños movimientos de sus brazos comenzaban a disminuir. Su cuerpo se estaba calentando con la gran cantidad de prana que circulaba constantemente por sus extremidades y la sensación se estaba volviendo lo suficientemente significativa como para ser una distracción. El hecho de que todavía hubiera un dolor persistente por haber abierto sus circuitos antes de que la lección se añadiera a ese problema. Sus ojos se abrieron cuando el bronce repentinamente llenó su visión. Cortó el escudo y observó cómo se estrellaba contra el suelo. Girando para mirar a Pirra que se había quedado detrás de él, su visión se inclinó hacia arriba cuando le arrancaron las piernas. Echó los brazos hacia atrás, colocando la parte plana de sus cuchillas en el suelo y ejecutando un volteo hacia atrás. Antes de que pudiera aterrizar sobre sus pies, una patada sólida golpeó su costado y rompió su forma, haciéndole perder el equilibrio. Shirou aterrizó con fuerza sobre su espalda cuando una rodilla fue clavada en su esternón en el mismo momento del impacto. La parte posterior de su cabeza se quebró contra el suelo y su visión nadó. Con un gruñido, Shirou rodó hacia un lado y se puso de rodillas, solo para sentir la punta de Milo, ahora en forma de jabalina, presionando ligeramente contra su garganta. Sus ojos se entrecerraron momentáneamente ante la mirada desafiante de la campeona pelirroja, quien estaba jadeando y sudando por el esfuerzo. Una parte de él quería seguir luchando, porque sabía que era capaz de crear una distancia y recuperarse de la situación en la que se encontraba, eventualmente ganando al prolongar la lucha hasta encontrar una apertura adecuada. Por otro lado, hacerlo requeriría invariablemente que empuje su cuerpo casi al límite de lo que su refuerzo podía manejar actualmente. Pero al final, la pregunta que se destacó en su mente fue cuánto ganaría con una victoria allí. Supongo que esto es todo lo que puedo llegar. Tomó su decisión. Si bien parecía que le estaba dando a Pirra una victoria fácil, no se haría ningún favor al ponerse en el centro de atención justo al comienzo del semestre. Especialmente no al vencer al 4 veces campeón Mistral en una pelea directa. Esa fue una receta para problemas garantizados en el futuro. Shirou dejó que sus brazos colgaran flojos a sus costados, con las cuchillas apuntando hacia el suelo. Es mi pérdida. Las palabras de Shirou fueron ensordecedoras en el silencio que vino. Levantó la vista con una sonrisa torcida para ver a Pirra dándole una idéntica atada con satisfacción a pesar de la leve fatiga que mostraba en su rostro. El escenario estalló en un estruendoso aplauso un segundo después cuando los estudiantes se pararon en sus asientos, aplaudiendo y vitoreando. La punta de la jabalina se retiró de su cuello y Shinrou miró mientras le ofrecían una mano en su lugar. Extendiéndose, dejó que Pirra lo volviera a poner de pie sin esfuerzo. Un buen partido, dijo Pirra, brillando de alguna manera con satisfacción. No he tenido un partido tan cerca en mucho tiempo. Lo único cercano a eso fue tu escudo en mi cara. Se supone que es un elemento defensivo, no un arma, bromeó Shirou en respuesta, provocando una risa desenfrenada de su oponente.
Se volvió cuando el profesor Godwich se acercó a la pareja. Cuando el ruido de los estudiantes que observaban se calmó, ella le dio a Shirou y Pirra un gesto de aprobación. Fue un esfuerzo ejemplar por parte de ustedes dos. Felicitaciones por su victoria, señora Nikos. Su adaptabilidad al estilo más bien extraño del señor Emilia es encomiable. Hicieron uso completo de las aperturas disponibles para usted y se reflejó en su desempeño. El profesor luego se volvió hacia Shirou. En cuanto a usted, señor Emilia. Tengo que admitir que estoy impresionado. Su dominio de la doble empuñadura combinada con sus enormes reservas naturales de aura son potentes. A pesar de su pérdida, tengo pocos consejos que dar excepto una palabra de advertencia sobre su peligroso estilo de combate. Aunque pareces saber lo que estás haciendo con él, no creo que deba decirte qué pasaría si te equivocases ni una sola vez. No puedo de buena fe esperar y dejar que ninguno de mis alumnos continúe con un curso de acción tan suicida. Shirou se detuvo para considerar sus palabras cuando la confusión lo invadió. Inicialmente había aceptado que el estilo de combate de Archer era el más adecuado para él a pesar de los peligros inherentes a él, pero escucharlo de otra persona lo detuvo. Entiendo, profesor. Lo pensaré un poco. Shirou le agradece y fue a limpiarse y ponerse su uniforme cuando el profesor llamó al siguiente par de estudiantes. Regresó a las gradas donde su equipo lo esperaba con idénticas miradas de asombro y asombro. «Wow, Shirou. Sabía que eras bueno pero no tan bueno». Jan aparentemente se había olvidado del molesto apodo que le había dado. «Realmente le diste una pelea dura a la Pirra Nikos. Eso es algo que no ves todos los días». Shirou solo se encogió de hombros. «Tuve un factor sorpresa. No será tan fácil la próxima vez». Si alguna vez peleaban de nuevo, Pirra vería instantáneamente a través de su estratagema de dejar aberturas. No caería en el mismo truco dos veces, y eso la haría mucho más difícil de tratar como oponente. Su única solución sería esperar que para cuando tuviera otra pelea contra Pirra, ya hubiera desbloqueado más técnicas de Archer que pudieran ponerlo en un terreno más parejo contra ella. Eso todavía no hace nada para disminuir tu logro, respondió Weiss. Sorpresa o no, tuviste éxito en romper su guardia en varias ocasiones. No te vengas corto. Shirou solo se rascó la parte de atrás de la cabeza con torpeza. Nunca había sido verdaderamente conforme con los elogios de los demás. Supongo que eso también es cierto. Una pregunta, Shirou, continuó Weiss. ¿Cómo reaccionaste tan rápido a Pirra durante tu partido? Sí, guapo. Estaba el temido nombre otra vez. Parecía casi como si pudieras ver lo que estaba haciendo antes de que ella realmente lo hiciera. Así de rápido fuiste en contrarrestarla. Yo, no lo sé realmente. Shirou confesó. Solo pasa. No era algo en lo que él hubiera evitado. Todo lo que sabía era que, en medio de la batalla, a menudo encontraba su cuerpo en movimiento sin ningún pensamiento previo o decisión consciente. No sabía por qué sucedió, y acaba de suponer que se debió a que la experiencia de combate de Archer se desangraba y le permitía comprender mejor el flujo de la batalla. En su forma simple de pensar, tal cosa lo benefició y como no sabía de dónde venía, no lo cuestionaría y simplemente lo aceptaría tal como era. Shirou sintió un tirón familiar y se volvió hacia Ruby, quien lo miró con una sonrisa. Buen trabajo. Como era de esperar, mi compañero es el más fuerte. Ruby, Shirou perdió con Pirra. ¿Cómo es él el más fuerte? SS le recordó a la niña más joven. Eso no viene al caso. Ese partido fue increíble. Fue como ver a dos cazadores veteranos en acción, respondió Ruby, completamente imperturbable. Gracias, Ruby. Pero en realidad, no fue tan bueno. Todavía tengo un largo camino por recorrer. ¿Quieres decir que hay más? Los ojos de Ruby ahora brillaban mientras captaba lo que él acababa de decir. Sí. Todavía estoy entrenando. Hay una serie de cosas que aún no puedo lograr. Es bueno saberlo. Shirou se giró para ver a Jan esbozar una ansiosa sonrisa. Eso significa que cuando entrenemos, serás un oponente mucho más interesante. ¿Realmente sabes cómo entusiasmar a una dama, guapo? Jan. No seas tan grosero. Weiss advirtió con una mirada de disgusto mientras Ruby fulminaba con la mirada a su hermana. Shirou trató de reírse, pero encontró su atención atraída hacia el escenario donde la siguiente pareja ya había comenzado su combate. Era una buena oportunidad, una de la que aprovecharía al máximo si eso significaba que aprendía las capacidades de todos los demás en su clase.
0, como había predicho, la lección de combate le proporcionó muchas perspectivas nuevas de sus compañeros de equipo. Yang había sido la siguiente en ser llamada al escenario, y ella se había enfrentado a una Nora Valkyria del equipo JNPR. Había sido un partido explosivo, tanto metafórica como literalmente. La chica de cabello naranja había sido liberal en la forma en que gastaba sus granadas, y sus golpes de martillo tenían suficiente fuerza detrás de ellos para crear cráteres en miniatura en el escenario. Ambos fueron más o menos iguales en términos de fuerza física, pero el partido finalmente terminó en la victoria de Yang después de que ella logró obtener 2 golpes limpios propulsados por una escopeta, seguidos de una serie de golpes que le dieron a su oponente ninguna posibilidad de recuperarse. La rupia luchadora había demostrado ser competente tanto en el combate cuerpo a cuerpo como en el medio, utilizando una combinación de golpes y balas de escopeta para mantener la presión sobre su oponente. En la percepción de Shirou, el único defecto que tenía era que nunca se detenía a pensar y simplemente se precipitaba muchas veces cuando había otras aberturas que podría haber explotado. Si hubiera luchado con una disposición más tranquila, Shirou estaba segura de que probablemente habría terminado el combate mucho más rápido de lo que lo hizo, teniendo menos golpes como resultado. Weiss fue el último de su equipo en ser emparejado para un partido. La lección terminó antes de que Ruby tuviera que cambiar un cambio, para su decepción. Weiss había terminado su combate bastante rápido con el uso constante de polvo y glifos para desorientar y dañar a su oponente. Su juego de pies y sus técnicas con su estoque fueron acertadas, y la única debilidad que Shirou notó fue su excesiva dependencia de Dust y su semblante. Había hecho que sus acciones fueran predecibles, o al menos así era como se le aparecían. Mientras Shirou se preparaba para irse con el resto de su equipo, se detuvo cuando el rojo entró por la esquina de su visión. Se giró para ver a Pirra acercándose con el resto del equipo JNPR. Jaune y Ren tenían miradas neutras idénticas, mientras que Nora saludó con entusiasmo a Yang, quien le devolvió el saludo con una sonrisa. Hola Shirou. Quería agradecerte por el partido, dijo Pirra con una sonrisa. Me preguntaba si te gustaría volver a entrenar conmigo cuando tengamos tiempo para practicar. Es difícil encontrar a alguien que pueda igualarme tan cerca. Sus ojos brillaron mientras agregaba. No voy a caer en los mismos trucos la próxima vez. No me importa. ¿Pero por qué no le preguntas a Yang? Shirou respondió, pasando un pulgar sobre su hombro hacia la rubia detrás de él. Estoy seguro de que estará más que dispuesta a ser tu compañera de entrenamiento en cualquier momento que quieras. Wow. Solo Yang por un minuto, intervino Yang cuando Ruby y Weiss gruñeron a su lado. ¿Qué te hace pensar que aceptaré eso? Shirou solo levantó una ceja. ¿Porque pareces loco de batalla todo el tiempo? No puedo negar eso, murmuró Yang, antes de que apareciera una sonrisa salvaje. Bueno. Parece un cierto guapo, piensa que es algo bueno después de presumir frente al campeón. ¿Alguien no ha aprendido su lección, ¿Necesitas más castigo, Shirou? Yang, creo que acordamos no volver a hablar de eso nunca más, protestó Shirou mientras su ojo temblaba mientras Ruby, Weiss y el equipo JNPR observaban confundidos. Entonces tal vez deberías consultarme antes de tomar esas decisiones en el futuro, bromeó Yang cuando extendió la mano y le tocó la mejilla con una mano de una manera juguetona. No esperaba que Shirou se congelara antes de retroceder violentamente. Tenía los hombros encorvados y los ojos muy abiertos y desenfocados mientras se alejaba tambaleándose. Shirou. ¿Qué pasa? Ruby fue a su lado en el momento en que vio su reacción. Yang, ¿qué hiciste? ¿Qué? No, solo estaba jugando con él. No hice nada. Su hermana protestó en pánico, el aura traviesa a su alrededor se disipó como el agua en un desierto. Ella también se acercó con cautela a Shirou, que parecía no notar su presencia mientras él se enfocaba en algo que ninguno de ellos podía ver, con los ojos desenfocados y mirando a lo lejos. En ese momento, Shirou ya no estaba en la sala de entrenamiento en Beacon. Estaba una vez más en esa caverna en las profundidades de la montaña, rodeado de esa familiar luz púrpura. Temblando, miró hacia abajo para ver a la niña moribunda en sus brazos, la daga azote enterrada hasta la empuñadura en su pecho. A pesar del dolor, la chica de cabello lavanda le dio la misma sonrisa que siempre hacía. Una mano se levantó lentamente para ahuecar su mejilla mientras la niña le sonreía amorosamente al niño cuyo rostro solo mostraba desesperación. Gracias, Shirou, por salvarme. Shirou se obligó a retroceder, respirando pesadamente cuando vio su orientación.
Su equipo y el equipo JNPR lo estaban mirando a distancia con miradas de preocupación y, en el caso de Jan, de culpa. Shirou. ¿Estás bien? Ruby dio un paso tentativo hacia adelante mientras lo miraba a los ojos. Sí. Estoy bien, respondió Shirou cuando finalmente dejó de temblar. Lo siento. Acabo de tener algunos malos recuerdos. Deben haber sido muy malos recuerdos, murmuró Nora con simpatía. A su lado, Ren la miró con comprensión, mientras que Pirra y Jaune tenían expresiones idénticas de confusión y preocupación. Hola, Shirou. Perdón por eso. Olvidé que tú, bueno, tienes problemas, se disculpó Jan, aún luciendo incómodo y lleno de culpa. Está bien. Ahora estoy bien. Perdón por preocuparlos a todos ustedes. A pesar de sus garantías, la expresión de Shirou contaba una historia diferente. Su rostro estaba pálido y tenso, mientras sus ojos se movían rápidamente, como si tratara de convencerse de que el lugar en el que estaba era real. Weiss le dio un codazo a Ruby y le dirigió a la niña una mirada inquisitiva. Ruby solo susurró en respuesta. Te lo explicaremos más tarde. Volviéndose hacia Shirou, Ruby lo agarró del brazo y lo sacó de la habitación. Necesitas un poco de aire fresco. Vamos. 6 pares de ojos observaron mientras Shirou se dejaba llevar por su compañero, que seguía mirándolo con preocupación en sus ojos plateados. Cuando desaparecieron de la vista, Jan suspiró mientras volvía su mirada hacia el suelo. Realmente me equivoqué esta vez, ¿eh? 0, 0, 0. Fue una suerte que no hubiera otras lecciones justo después de que la clase de combate hubiera terminado. Shirou no sabía cuánto tiempo pasó sentado afuera del complejo principal de Beacon, observando distraídamente las nubes pasar. Ruby se sentó a su lado, insistiendo en acompañarlo. Ninguno hizo conversación. Shirou perdió en sus pensamientos mientras Ruby solo esperaba pacientemente a que él rompiera el silencio. Shirou no culpó a Jan por lo que hizo. Ninguno de los dos podría haber sabido de antemano que lo que ella hizo lo llevaría a sufrir una recaída. En su propia lógica retorcida, se sintió mal por haber causado problemas a la rubia normalmente juguetona y juguetona simplemente porque no podía reprimir adecuadamente sus propias emociones. Ahora incluso Ruby estaba atrapada en sus problemas, teniendo que perder su tiempo libre para ver cómo estaba. Lo siento. Ruby parpadeó sorprendida. ¿Qué quieres decir? Pensé que al venir aquí, podría comenzar de nuevo. Pero parece que solo estoy cargando a todos con mi pasado. Shirou rió amargamente. Shirou, no eres una carga, respondió Ruby suavemente. Somos un equipo ahora, Shirou. Nos ayudamos mutuamente cuando suceden cosas como esta. Shirou permaneció en silencio. Supongo que todavía no quieres hablar de eso. Está bien. Pero estamos aquí para ayudarte si alguna vez necesitas hablar con alguien. Ruby agregó optimistamente. Gracias. Weiss no sabía de qué se trataba todo eso antes. Ella no sabe lo que le dijiste a Jan y a mí. ¿Estás bien si yo le dije un poco sobre ti? Probablemente no quieras repetir eso de nuevo entonces, eso está bien conmigo. Perdón por empujar esto sobre ti. Su compañero sacudió la cabeza y su cabello teñido de rojo revoloteó suavemente en el viento. Deja de disculparte. No hiciste nada malo. Todos somos tus amigos aquí. Está bien confiar en nosotros un poco más. Shirou asintió distraídamente. Después de unos minutos más, Ruby parecía haber tomado una decisión por el repentino cambio en su expresión. Bien. Volvamos entonces. Te empeorarás si te sientas así. Ruby saltó y tiró de él con una sonrisa determinada. Vamos. Jan y Weiss probablemente se estén cansando de esperarnos. Entonces, por segunda vez ese día, dejó que Ruby lo arrastrara. Encontraron a los dos últimos miembros de Rexé en el comedor. La mesa estaba vacía, los dos esperando a que Shirou y Ruby llegaran antes de comer. Hola hermana. Ruby se deslizó en el asiento al lado de Jan mientras Shirou tomaba el opuesto a su compañero. Hola Rubes, Shirou. ¿Estás bien? Jan mostró su sonrisa habitual, o al menos lo intentó. Sus labios terminaron retorciéndose a los lados y formando una sonrisa torcida. Shirou sonrió. Estoy bien ahora. No te preocupes. No fue tu culpa. Parecía que Jan quería cuestionar eso, pero decidió ignorarlo. Bueno, ahora que estamos todos aquí, ¿qué tal si conseguimos algo de comer?
Mientras esperaban en línea con otros estudiantes su comida, Shirou notó que Ruby le susurraba suavemente a Weiss. No había duda en la mente de Shirou de que Ruby estaba cumpliendo su palabra al ayudarlo a explicarle su situación a la pareja de su hermana, porque la chica ocasionalmente le disparaba con cara de sorpresa y simpatía. Ruby no se había equivocado cuando supuso que no estaba listo para contarle su historia a Weiss. Otra cosa por la que tenía que estar agradecido a Ruby. Entonces, Shirou, ¿qué pensaste de nuestras peleas antes? Shirou miró a Yang, que tenía una expresión curiosa. ¿Por qué preguntas? Yang juntó las manos detrás de la cabeza. Oh, no hay razón real. Solo pensé que con tu experiencia, verías cosas que otros no hicieron. Yo mismo incluido. No hay ningún daño diciéndole la verdad. De hecho, podría convencerla de mejorar ella misma. Honestamente, no pensaste lo suficiente antes de reaccionar, explicó Shirou, tratando de ser tan diplomático como pudo en su descripción sin desviarse de lo que quería decir. No para ser franco, pero había tantas oportunidades para que tomaras, pero ni siquiera te diste cuenta por lo obsesionado que estabas en lo que estaba frente a ti. También causó que recibas más daño del necesario. Lo sé, tenemos aura para protegernos, pero eso no nos ayudará mucho si somos descuidados con eso. Sheesh. Incluso tú dices lo mismo. Estás empezando a sonar como papá. No hace que mis palabras sean menos ciertas. Es posible que no puedas vencer a los de la talla de Pirra, pero si te reinicias y piensas un poco más antes de reaccionar ante cualquier cosa que haga tu oponente, definitivamente podrás dar una pelea dura incluso a alguien de su calibre. Eres un buen luchador, pero como Ruby me dijo antes, somos un equipo. Creo que este conocimiento te ayudará, tanto si eliges aceptarlo como si no. Yang suspiró derrotado. Bueno, si lo dices así, entonces supongo que no puedo ignorarlo exactamente. Lo tendré en cuenta. Yang. Si quieres, podemos ir algunas rondas la próxima vez y puedo señalarte cualquier debilidad específica que tengas. La alta rubia parpadeó sorprendida. ¿De verdad? Estuve de acuerdo en entrenar contigo si ya lo has olvidado. Mientras lo hacemos, al menos deberíamos aprovechar la oportunidad para descubrir fallas y mejorarlas, en lugar de hacerlo por diversión. ¿Así? Así. Yang sonrió alegremente antes de darle una palmada suave y ligeramente vacilante en la espalda. Gracias, Shirou. Lo digo en serio, murmuró, lo suficientemente fuerte como para que solo él lo oyera. Eso fue algo sorprendente ya que había sido la primera vez que Shirou vio el lado no bullicioso de la chica rubia. Fue suficiente para hacerle sonreír en respuesta. No lo menciones. 0, 0, 0, tajo hacia arriba. Finta. Bloqueo de empuje al hombro izquierdo. Paso correcto. Corte diagonal hacia abajo seguido de una puñalada con la otra mano. Shirou se agachó y tejió mientras se detenía y golpeaba a un enemigo fantasma. Así fue como se entrenó desde que llegó a Remnant. Al simular enemigos pasados y recordar sus técnicas, Shirou perfeccionó las habilidades que obtuvo de Archer. En esta noche, el enemigo que su imaginación conjuraba era uno de un pequeño caballero con armadura ennegrecida, un casco con forma de media luna que ocultaba su rostro mientras unos afilados guantes de metal agarraban una espada igualmente empañada. Shirou hizo una mueca ante las imágenes. Este era el oponente más difícil que había enfrentado en la Guerra del Santo Grial. El ex-rey de los caballeros no solo fue uno de los sirvientes más versátiles que se convocó, el conocimiento de que ella era anteriormente su sirviente causó estragos en sus emociones en ese momento. El caballero negro corrió hacia Shirou con la velocidad similar que siempre recordaba. Se agachó, tirándose a un lado para evitar el golpe imaginario. Balanceó a Kansou y el fantasma desvió el golpe con desprecio. Al igual que su verdadera lucha contra Saber Alter. Necesitaba ser más fuerte. Más rápido. Sus movimientos tenían que ser más suaves. Las predicciones de las acciones del enemigo son acertadas. Si iba a sobrevivir en el mundo en el que fue arrojado, Emilia Shirou necesitaba ser más de lo que era antes. El fantasma golpeó en otra apertura deliberada, y Shirou se movió para desviar el golpe antes de lanzar un contador propio. ¿No aterrizaría? El pensamiento traicionero se manifestó como el fantasma simplemente saltando del camino del columpio usando su velocidad superior. Shirou contuvo un gruñido mientras esquivaba un empuje en su corazón. La ira hervía bajo su calmado exterior. Cada vez que no lograba asestar un golpe, lamentaba su propia debilidad.
Cada vez que el enemigo fantasma lo golpeaba, cuestionaba su fuerza. Cuando el golpe final vino para él, Shirou cerró los ojos. Él lo aceptó. Al igual que antes, sus habilidades aún no eran suficientes. Un suspiro forzado escapó de sus labios entreabiertos cuando levantó la vista para ver desaparecer al fantasma. Suspirando derrotado, caminó hasta el borde del claro, apoyó la espalda contra un árbol y se dejó caer en una posición sentada. Shirou colocó gentilmente a Kansou y Bakuya a cada lado de él antes de levantar las manos de tal manera que estaba mirando sus palmas. Las palabras del profesor Godwich volvieron a él. Todo este tiempo, creí que seguir el estilo de Archer era la opción más apropiada. ¿Estaba equivocado? Se había dicho a sí mismo que el estilo peligroso utilizado por el antiguo siervo del arco era el mejor para él, dadas sus preferencias en armas y tendencias en general. Que era simplemente la opción que ofrecía las mayores posibilidades de éxito en el combate real. Le había funcionado, tanto en la Guerra del Santo Grial como en las diversas batallas que tuvo en Remnant. Shirou no vio ningún problema con eso. Entonces el profesor Godwich dejó en claro cómo se sentía con respecto a sus técnicas. A Shirou le había preocupado cuando volvió a mirar lo que hizo. Antes, le parecía muy claro lo que tenía que hacer. Ahora, ya no entendía las razones por las cuales continuó imitando a Archer en ese sentido. A raíz de la Guerra del Santo Grial, ya había renunciado a su deseo de vivir. ¿Qué significaba que estaba tomando las decisiones que lo llevarían a ese resultado en el menor tiempo posible? Shirou se echó hacia atrás, dejando que la parte posterior de su cabeza golpeara contra la madera mientras la duda mordisqueaba sus pensamientos. Durante mucho tiempo había aceptado que no tenía forma de regresar a su mundo, y una parte de él ni siquiera quería regresar a un lugar al que no tenía nada a lo que regresar. Sin embargo, desde el momento en que llegó a Remnant, no había logrado encontrar nada que pudiera llamar un propósito, una dirección en la que pudiera vivir su vida. Sí, tenía personas cercanas a él, amigos en los que podía confiar y Shirou estaba seguro de que si tenía que tomar una decisión, no dudaría en dar a toda su persona para salvarlos. Pero no estaba seguro de que proporcionaría un propósito lo suficientemente grande, una fuerza impulsora para el hombre llamado Emiya Shirou. Un hombre que también era una espada. Parece que tengo más problemas en los que pensar. Metiendo la mano en el bolsillo, Shirou revisó su pergamino. Habían pasado más de 2 horas desde que comenzó su rutina de entrenamiento nocturno. Había durado mucho más en las noches anteriores. Por supuesto, aún no había logrado una sola victoria sobre los enemigos que su mente había creado para él. Fue severamente discapacitado al limitarse solo a las espadas casadas y la parte de los recuerdos de Archer que ya tenía. Pero así era como estaría luchando durante la mayor parte de su tiempo en Remnant, a menos que no hubiera nadie presente para observarlo utilizar su magia. Entonces, y solo entonces, podría realmente luchar a su máximo potencial. Shirou devolvió las espadas a su vaina mientras se volvía para regresar al dormitorio. Se había ido mientras las chicas discutían sobre quién tuvo el primer uso de la ducha, diciendo que necesitaba un poco de tiempo para entrenar por su cuenta. Afortunadamente estaban preocupados y lo despidieron sin más preguntas. Después de eso, había encontrado un rincón tranquilo en las afueras del complejo de Beacon, una pequeña área con varios árboles a su alrededor para proporcionar algo de protección si era necesario. Estaba lo suficientemente lejos del dormitorio como para que las posibilidades de que alguien lo viera fuera casi cero. ¿O no? Shirou frenó abruptamente cuando rodeó un árbol, solo para chocar de frente con un chico rubio que era media cabeza más alto que él. ¿Shou? ¿Quién? Shirou parpadeó cuando reconoció al rubio. Buenas noches, Jaune. ¿Qué estás haciendo aquí? Shirou saludó, mirando al niño que estaba visiblemente sorprendido y algo nervioso, razón por la cual eludió a Shirou. Oh, hola. Eres tú. Shirou, ¿verdad? Así es. Jaune se rascó la cabeza con una risa inquieta. Bueno, pensé que trataría de encontrar un lugar tranquilo para practicar por mi cuenta ya que todas las salas de entrenamiento están cerradas a esta hora y este lugar se veía agradable y tranquilo. No pensé que ya estaba ocupado. Shirou recordó al niño. Fue difícil olvidar su sombría actuación durante la clase de combate ese día. Jaune había sido emparejado contra un chico más alto llamado Cardin Winchester. Llamar a lo que ocurrió un combate habría sido un insulto a la práctica misma, ya que fue menos una batalla y más una paliza unilateral por parte de Cardin.
El niño literalmente golpeó a Jaune alrededor del escenario con su maza mientras el rubio más pequeño corría sin estrategia, aparentemente incapaz de predecir o reaccionar a tiempo a los ataques de Cardin. La pelea había sido breve, y no había durado más de un par de minutos, ya que Jaune dio varios golpes fuertes a su persona. El profesor Godwich había terminado la pelea con una mirada de desilusión, un sentimiento compartido por muchos en la clase por el murmullo que Shirou escuchó a su alrededor. Para alguien que se había metido en lo que se suponía que era la mejor escuela de Huntsman en Vale, la actuación de Jaune era severamente deficiente. Shirou le dio una sonrisa tranquilizadora. Me voy. No tendrás que preocuparte de que te moleste. Jaune se animó ante eso. ¿En serio? Gracias. Voy a llegar a eso entonces. Avanzó hacia el claro antes de detenerse después de unos pocos pasos. Girándose, mostró una sonrisa nerviosa. ¿No podrías contarle a mi equipo sobre esto? Prefiero que no sepan sobre mí entrenando aquí así. Shirou inclinó la cabeza. Supongo que puedo hacer eso. ¿Pero por qué no quieres decirles que estás entrenando? No puede ser malo que sepan lo que estás haciendo. Eso, bueno, simplemente no quiero que tengan otra cosa de qué preocuparse. ¿Sabes? El equipo está ocupado con tareas y esas cosas. Será mejor si tienen una cosa menos en mente. Veo. Shirou no estaba completamente convencido, no con la forma en que Jaune tartamudeaba y miraba a su alrededor salvajemente. Estaba claro que el rubio no estaba diciendo toda la verdad. Sin embargo, realmente no era asunto de Shirou, y la excusa de Jaune tampoco era exactamente inválida. Como líder de su equipo, Jaune no tendría por qué cargar a su equipo innecesariamente. Entonces, si de una manera bastante inusual, tal vez todavía estaba llevando a cabo sus deberes como líder de equipo. Independientemente de la razón, no le correspondía a Shirou juzgar. No les diré, prometió Shirou, para alivio de Jaune. Se alejó mientras Jaune sacaba su espada, Cruce Amors, de su vaina. Shirou estaba levemente impresionado con la historia que había sacado de la antigua espada. Había sido muy útil en guerras y conflictos en tiempos pasados. Y, si bien había derramado una buena cantidad de sangre, en la actualidad era el arma sobreviviente más antigua que Shirou había encontrado en Remnant. También vio suficiente de su creación para saber que también era probablemente el arma de más alta calidad que había visto en este mundo en términos de los materiales utilizados y el proceso de fija. Dadas las historias que rodean la espada y los éxitos de sus usuarios anteriores, Shirou estaba seguro de que con otros 3 o 5 siglos, el arma podría ganar una leyenda suficiente para ser considerada un fantasma noble menor en su mundo, aunque muy débil. Shirou miró a Jaune, que había comenzado a mover su espada hacia un árbol, repitiendo el mismo movimiento una y otra vez, y un solo pensamiento persistente surgió en el frente de su mente. No era nada particularmente importante, pero algo en la forma en que Jaune estaba practicando le parecía incorrecto. Deberías ampliar tu postura y doblar más las piernas por las rodillas. Estás manteniendo tu centro de gravedad demasiado alto. Shirou dio ese comentario de despedida cuando dejó al Kiko más alto para continuar su entrenamiento. Nunca se dio cuenta de que Jaune se detenía y miraba en su dirección con una expresión de confusión. Omake. ¿Por qué Shirou nunca debería presumir en una escuela de combate? Shirou se agachó a la vuelta de la esquina y se escondió detrás de una gran planta en maceta, sin aliento mientras miraba. Sabía que era una mala decisión. ¿Tornillo qué? Vencer a Pirra fue la peor decisión que tomó desde su llegada a Beacon. Ella era conocida como la chica invencible por una razón. No había perdido una sola pelea en toda su carrera. Hasta ahora. Un grito llamó su atención y él maldijo, saliendo de su escondite ahora perdido y corriendo por el pasillo con velocidad reforzada. Ahí está. Una voz femenina gritó. Los temblores comenzaron de nuevo, enviando una gota de sudor por su frente mientras intentaba desesperadamente aumentar la distancia entre él y el enjambre. Shirou. Te estaba buscando por todas partes. Oh, mierda. Frente a él, con ojos grandes y brillantes, estaba su compañero, Ruby Rose. Una amplia sonrisa le partió las mejillas cuando levantó a Crescent Rose, ya desplegada en su forma de guadaña. Shirou la ignoró y pasó corriendo en una mancha marrón. No sería detenido. Su vida dependía de ello. Espera. No lo hizo. Dio la vuelta en otra esquina solo para palidecer ante la vista.
Dirigiéndose directamente hacia él había otro enjambre, uno incluso más grande que el anterior. A la cabeza había una chica pelirroja familiar que empuñaba una jabalina y un escudo circular. Se sintió débil en las rodillas cuando notó la sonrisa radiante que tenía la niña. El mismo que comparten todas las demás personas que corren directamente hacia él. Shirou. Por favor. No esperó a escucharlo. Se volvió hacia su única salida y se arrojó sobre ella. Con el sonido de cristales rotos, se cayó por la ventana para aterrizar en la planta baja del campus de Beacon. Para su horror, ellos también estaban allí, aparentemente esperándolo. Dejó que sus ojos recorrieran el conjunto de armas en las manos de la multitud muy emocionada y salió corriendo. Hola guapo. Oh no. No, no. No tengo tiempo para esto. Shirou gritó mientras se agachaba y apenas evitaba que la rubia peleadora le rozara la ropa. Pasó corriendo por el comedor donde, al ver su figura en fuga, otra masa de cuerpos se arrojó por las ventanas con gritos frenéticos. Shirou. Por favor, lucha. Sí, eso es correcto. No lo querían. Querían pelear con él. Aparentemente, su actuación había avivado los fuegos en los corazones del cuerpo estudiantil, y todos aquellos que vieron su pelea con Pirra fueron despertados a sus verdaderos deseos como cazadores y cazadoras. Combate. Identificando solo a los retadores más fuertes y buscándolos. Ese era el camino de Beacon. Ese era el camino de un Huntsman. Irrumpió en un aula vacía y cerró la puerta, ignorando los golpes desesperados de manos y gritos. Él suspiró aliviado. Finalmente estuvo a salvo por el día. Se volvió para descansar la espalda contra la puerta mientras cerraba los ojos. ¿En qué demonios me metí? Así serían mis próximos 4 años. Si esto fue lo que le trajeron de la puerta de la muerte, preferiría haber muerto. Un clic lo sacó de su ensueño y Shirou abrió los ojos. El aula no estaba vacía. Ahora. Ejecutando una ráfaga de movimientos exagerados, un niño de cabello negro con un atuendo oriental y su martillo que manejaba a un amigo de la infancia lanzó golpes idénticos que se enfrentaron de frente. Mira. El este está ardiendo rojo. Con la sonrisa más grande y maníaca que había visto ese día, una Nora Valkyrie posó dramáticamente y señaló hacia el techo, bajando lentamente el brazo hasta que su dedo apuntaba hacia él. Curvando la mano en un puño, gritó a todo pulmón. Llega un nuevo retador. Es hora de duel. Que alguien me salve. Notas del autor. Las cosas pasan aquí. Sí. También estoy probando un make. Nunca fue uno con un gran sentido del humor, pero espero que esto haya resultado divertido. Para que sepan mi razonamiento para tener una pelea entre Shirou y Pirra tan temprano, lo expondré aquí. Imaginé que durante los primeros entrenamientos que se llevan a cabo al comienzo del año, los estudiantes se emparejarían con aquellos no solo más cercanos en términos de habilidad, de modo que realmente representan un desafío para sus respectivos oponentes. Pirra ya es conocida por su habilidad, y Shirou, bueno, lo que le hizo a Nevermore en la iniciación no es nada para olfatear. No tendría sentido emparejar a Shirou contra la mayoría de los demás en la clase a los que destrozaría por completo en una pelea 1 a 1. Los profesores son conscientes de eso ya que vieron la iniciación y saben de lo que es capaz. En cuanto a Shirou lanzando el fósforo, dije antes que partes de Archer se asimilaron en la psique de Shirou. Estas partes emergen con mayor frecuencia en combate y, como en este capítulo, afectan sus procesos de pensamiento. Lo más común sería el hecho de que Shirou se vuelve mucho más analítico en medio de la batalla. Aquí vemos que Shirou sopesa los pros y los contras de continuar y ganar la pelea y concluye que no valió la pena. No quiere llamar la atención sobre sí mismo, ya que más ojos en él solo significa un mayor riesgo de que se exponga accidentalmente. Aunque sabe que ya atrajo mucha atención debido a su desempeño, espera que la gente lo recuerde como otra victoria para la chica invencible mientras se enfoca menos en él. Al final del capítulo, hice que Jaune apareciera. Hice esto porque imaginé que él sabe que es débil desde que engañó a Beacon. A pesar de su debilidad, realmente creo que él quería mejorar. Pero no quiere que su equipo, ni nadie más sepa lo débil que es porque, al igual que rechazó la oferta de Pirra de ayudar en el canon, tiene ese ego/orgullo que le impide buscar ayuda. Así que hice que se escondiera e intentara entrenar solo. Me gusta imaginar que hizo lo mismo en el canon, encontrando un lugar tranquilo y golpeando a árboles, sin mejorar en términos de técnica, ya que no tiene idea de cuál es la forma correcta de balancear una espada.
Bueno, esa escena estuvo allí principalmente para un poco de interacción y para mostrar cómo las cosas pueden cambiar al tener a Shirou cerca. Realmente no planeé mucho para el equipo JNPR en las primeras partes de esta historia, ya que el enfoque estará casi exclusivamente en Shirou y el resto de su equipo. Por último, sé que muchos de ustedes lectores tienen preguntas, y definitivamente intentaré responderlas. Sin embargo, hay un número que me negaré a responder, simplemente porque al hacerlo, regalaré lo que tengo reservado para futuros capítulos. Descubrirlo es la mitad de la diversión después de todo. Kuya, pistolas, pistolas y más pistolas. Por las sugerencias sobre que Shirou pueda usar armas. Sí, él puede aprender a usar uno solo. Esa ruta siempre está abierta para él, pero un punto importante es que con su origen de la espada, no está obligado a aprender. Explicaré esto en detalle más abajo. Acerca de cosas como Emilia Alter de Fio y Extra Archer, bueno, comenzaré diciendo que no me gusta el primero por varias razones. Sin embargo, mi lado personal de sentimientos, el hecho de que use armas exclusivamente en su forma alter es en realidad una indicación bastante fuerte de que hacerlo va en contra de su naturaleza como espada. No ves a Emilia regular usar una pistola en ninguna de las franquicias en las que aparece. En cuanto a Extra Archer, si va a las notas de pie de página en la wiki y ve el extracto de la guía de destino / material extra, verá que dice que Extra Archer, aunque es la misma entidad, no es la misma persona y tiene un nombre verdadero diferente. Eso sugiere fuertemente, si no estados directos, que este no es Emilia Shirou de FSN, sino alguien más que fue convocado mientras llevaba la forma y el nombre de Emilia. Si bien esto sugiere que Shirou tiene el potencial de usar armas de fuego, ya que Extra Archer es casi seguro de un mundo paralelo / línea de tiempo, significa que no conocemos todos los detalles sobre cómo llegó a aprenderlo o cuánto tiempo le llevó hasta aprender a usar armas de fuego, o si existen otras circunstancias que le permitieron hacerlo. No voy a especular y solo tomaré el hecho de que, como una persona diferente en la vida, sus experiencias / circunstancias habrían sido muy diferentes si terminara usando armas de fuego. Pero volvamos a nuestro Shirou. Teniendo en cuenta que un origen es la fuerza impulsora detrás de la vida de una persona, el hecho de que el origen de Shirou sea espada significa que él naturalmente gravitaría hacia acciones acordes con una espada, así como hacia armas más cercanas a la de una espada. Entonces, aunque ciertamente puede aprender a operar armas de fuego, es probable que no se sienta inclinado a hacerlo, prefiriendo adherirse a las espadas y otras armas afiladas debido a que su origen lo obliga a hacerlo. Piense en esto como una especie de fuerte compulsión subconsciente, no algo absoluto que lo obligue a hacerlo. No me malinterpretes. No soy averso a que Shirou finalmente aprenda a usar un arma de fuego, de hecho, ya estoy planeando que aprenda a hacerlo a un nivel básico en algún momento posterior. Pero también creo que él nunca será realmente bueno en eso, siendo bueno en el sentido de dominio. Simplemente no es su naturaleza. En la misma línea, nunca usará activamente un arma mientras pueda arreglárselas con su arco. Además, disparar espadas es mucho más genial que disparar un arma, mi opinión. Teclas negras, Yoroko Shounen, lo he pensado. Puede o no implementarse en capítulos futuros si puedo lograr que encajen con lo que quiero hacer. Las teclas negras de utilidad son bastante peligrosas contra otros Huntsmen a menos que obtengan algún tipo de resistencia debido a aura. Tal vez solo iré con aquellos que tengan una mayor habilidad en la manipulación del aura y puedan resistir sus efectos hasta cierto punto. No son fantasmas nobles y las copias de Shirou siempre se degradan, por lo que posiblemente no esté fuera del alcance de los humanos con un fuerte control de aura para romper el efecto vinculante de una llave negra. No soy dueño de Fate / Stein Aito Ruby. Nota. Esta historia contiene spoilers de la ruta F / SN Ravensfeld. Continuar bajo su propio riesgo. Seguir adelante. Shirou cerró los ojos mientras sostenía la palma de su mano frente a él. Su prana chispeó y parpadeó cuando abrió sus circuitos mágicos, sintiendo el familiar zumbido del prana mientras recorría su cuerpo. La energía brilló con una luz azul antes de tomar la forma de una espada con una sola mano de aproximadamente la misma longitud que su brazo desde el hombro hasta la punta de los dedos. Con un suspiro tenso, disipó la proyección, dejando que el fantasma noble desapareciera de la existencia. Fue la adquisición más reciente que había logrado en una de sus sesiones regulares. Counter Guardian Emilia había sido enviado a las Islas Británicas a principios de los siglos cuando recogió esa arma en particular. Desafortunadamente, se requería una condición muy específica antes de que se pudiera usar el arma.
Sin cumplir con dicha condición, la espada no tenía habilidades para hablar, solo como resultado apenas alcanzó un rango de como fantasma noble. Dirmul. ¡Qué arma tan problemática! Este fue el entrenamiento alternativo por el que se sometió. En lugar de simplemente practicar las técnicas de Archer y meditar para desbloquear más armas del Counter Guardián, Shirou asignó una parte de su tiempo a practicar su magia real. Era muy consciente del hecho de que incluso con el conocimiento del rastreo de Archer, todavía no podía replicar las habilidades al mismo nivel que el siervo. No se debió a una falta de comprensión ni a ningún defecto en los pasos que dio en el proceso de búsqueda, sino a una falta de implementación real de dicha comprensión. Se trataba de acostumbrar su cuerpo al acto mismo de rastrearse, hasta el punto en que podía crear inconscientemente proyecciones de la mejor calidad posible de la que era capaz de manera constante. Hasta que pudiera lograr eso, tendría que seguir practicando. Al recordarlo, Shirou se dio cuenta de que ya habían pasado poco más de 2 semanas desde que sus circuitos se habían abierto con fuerza, y en ese momento, se había acostumbrado a usar sus propios circuitos mágicos tan bien como lo hizo con los extraños en su brazo. Si fuera completamente honesto consigo mismo, la calidad de sus propios circuitos era decepcionante en comparación con los que había obtenido del brazo de Archer. El prana que eran capaces de generar, aunque era suficiente para varias proyecciones, no sería suficiente para un combate prolongado y se agotaría por completo si activara las habilidades de cualquier fantasma noble de alto rango, incluso una vez. Eso, y considerando lo diferente que era usar su propia energía mágica en comparación con el uso que produjo el brazo, con suerte, esto mejora con el tiempo. Después de acceder a la información limitada que había adquirido de Archer, Shirou era vagamente consciente del hecho de que sus circuitos probablemente estaban tensos por el uso repentino después de años de negligencia, y no tenía forma de saber si era capaz de recuperarse del daño que sufrió. Los propios circuitos se habían sostenido desde su reciente apertura y posterior inundación con energía mágica. Supongo que tendré que seguir confiando en esto por ahora, murmuró Shirou, mirando su brazo izquierdo. A pesar de que ahora parecía y no se sentía diferente del resto de su cuerpo, todavía no podía pensar en él como algo más que el brazo de Archer, un objeto separado de su propio cuerpo. Pero independientemente de cuán ineficaces fueran en la actualidad, él continuaría practicando el rastreo usando sus propios circuitos con la esperanza de que con el uso constante, de alguna manera pudiera obtener un mayor control sobre su propia magia y circuitos sin tener que depender de eso. Siervo todo el tiempo. Levantándose, se dio unas palmaditas para desalojar y sacar tierra de donde había estado sentado en el suelo. Revisando brevemente su pergamino, notó la hora. Mejor detente ahora. Probablemente vendrá en cualquier momento ahora. Oh, hola. Eres tú otra vez. Jaune Arc. Justo a tiempo. El rubio parecía haberse convertido en un patrón habitual de ese pequeño claro, muy parecido a Shirou. Se topaban entre sí con poca frecuencia, ya que Shirou a menudo terminaba sus propias sesiones de entrenamiento o meditación antes de que llegara Jaune, habiendo estimado el momento en que el rubio generalmente aparecía y se aseguraba de que se fuera antes de eso. Se había convertido en una especie de acuerdo sin palabras entre los dos, donde Shirou no se quedaría más de una vez que terminara, y Jaune no llegaría demasiado temprano para no interrumpir a Shirou. Tenga una buena noche. Shirou asintió a modo de saludo mientras se preparaba para irse. Oh. Espera un momento, ¿puedo preguntarte algo por favor? Solo un breve momento si no te importa. Siento haberte retenido. Una pregunta apresurada de Jaune detuvo a Shirou en seco. Está bien. ¿Qué pasa? Shirou respondió amigablemente. Es algo que mencionaste la primera vez que nos encontramos aquí, no sé si todavía lo recuerdas. Quería preguntarte algunas veces, pero lo olvidé un poco. En ese entonces dijiste algo sobre mi centro de sin gravedad. ¿Qué quisiste decir con eso? Shirou frunció el ceño mientras trataba de recordar los acontecimientos que habían sucedido 2 semanas antes. Después de un momento, se dio cuenta de lo que Jaune estaba preguntando. Oh, eso. Tu postura estaba ligeramente equivocada, explicó Shirou. Normalmente, mantendría las piernas separadas al ancho de los hombros mientras dobla ligeramente las rodillas. Eso ayuda a bajar el centro de gravedad y proporciona una mejor estabilidad. De esa manera, no se cae tan fácilmente. Ya veo. Entonces estás diciendo que necesito corregir mi postura, ¿no es así? Jaune frunció el ceño mientras lo pensaba. Algo así, sí.
Ahora que lo pienso, la forma en que balanceas también está mal. ¿Eh? Shirou pacientemente comenzó a señalar los defectos que había notado en los movimientos de Jaune. Solo balanceas tu brazo. No generarás suficiente fuerza de esa manera. Cuando balanceas, necesitas mover tu cintura y tu cuerpo con el mismo movimiento. De esa manera, tu peso complementará tu swing, haciendo cualquier ataque que hagas más poderoso. Quizás también quieras ser más consciente de cómo sostienes tu escudo, agregó Shirou después de un momento. Parece que tiendes a bajar tu escudo cuando atacas. Eso puede ser fatal si recibes un ataque al mismo tiempo que cuando intentas realizar uno tuyo. Intenta mantenerlo a la altura del pecho para que puedas no bloquee su propia visión, y también manténgala inclinada en ángulo. De esa manera tiene la opción de desviar los golpes en lugar de enfrentarlos. Oh. Está bien. Eso es definitivamente algo que no sabía, murmuró Jaune, ahuecando la barbilla con una mano. Levantó la vista con una sonrisa brillante. Gracias por el consejo. No hay problema. Buena suerte con tu entrenamiento, Jaune, respondió Shirou con su sonrisa habitual. Se dio la vuelta y lentamente regresó a su dormitorio. Detrás de él, Jaune había vuelto a su posición, pero estaba estudiando intensamente su propia postura cuando comenzó a balancear su espada. 0, 0, 0. Shirou sacó el metal al rojo vivo del horno y lo dejó sobre la mesa de trabajo plana. Con golpes precisos del martillo en su mano libre, lentamente lo puso en pie. Los fuertes ruidos resonaron en la habitación cerrada mientras el aire brillaba con el calor de la puerta abierta del horno. Había varios otros equipos más avanzados presentes para dar forma al metal, pero para Shirou, le pareció correcto trabajar la pieza a mano. Dejó el martillo y recogió el metal aún brillante con un par de pinzas. Con pasos rápidos, cruzó la habitación hasta lo que parecía una gran caja de metal antes de colocar su creación y cerrar la escotilla delantera, presionando varios botones que activaron el sello hermético. Al ingresar una serie de números, la máquina cobró vida. Era un dispositivo de enfriamiento, uno que aseguraría que el metal dentro se enfríe al ritmo correcto. Esta fue la única parte de la forja donde prefirió confiar en la tecnología que Beacon proporcionó. Si hubiera intentado el proceso de enfriamiento manualmente, se arriesgaba a volver el metal quebradizo y desperdiciar medio día de trabajo. Shirou miró a su lado, donde otras 5 piezas terminadas descansaban sobre una tela. Parecían una mezcla entre una espada y una flecha, cada una con una punta afilada que recordaba a una larga cabeza de daga unida a un eje delgado que terminaba en ranuras donde podía insertar vuelos. Ociosamente, tomó uno y jugó con él mientras esperaba que la sexta y última pieza terminara su tratamiento. La cuchilla en sí era hueca y podía separarse del eje para revelar la cavidad interior. Luego los llenaría con varios tipos de polvo para darle a sus flechas efectos adicionales. Fue una suerte que hubiera podido comprender parcialmente el material conocido como polvo, ya que le permitiría agregar sus flechas de polvo recién acuñadas a su mármol de realidad. Debido a su simple fabricación y falta de habilidades, las flechas cuestan mucho menos rastrear que la mayoría de las armas que tenía a mano. Su único problema era que había muchos aspectos del material que no podía entender, y esperaba que esta falta de conocimiento no afectaría negativamente los productos finales de su rastreo. Al lado de sus flechas experimentales de punta hueca había otra pila más grande de flechas visualmente idénticas. Estas fueron flechas regulares que Shirou había hecho para probar el diseño previsto para las propiedades aerodinámicas. No podían contener polvo, pero después de ejecutar varios diseños, había decidido trabajar en varias muestras como práctica para obtener la forma general correcta. Como de costumbre, exageró las cosas y Shirou terminó haciendo unas 20 flechas estándar antes de que finalmente tuviera la confianza suficiente para continuar con su objetivo principal. Un pitido devolvió su atención al dispositivo de enfriamiento, y recuperó la última de sus puntas de flecha de punta hueca. Levantando el eje, Shirou lo insertó cuidadosamente en el retén, asintiendo con satisfacción mientras las piezas encajaban firmemente en su lugar. La puerta de la sala de forja se abrió. Shirou no necesitaba girar, ya que la rejilla de los mecanismos que aseguraban la pesada puerta era una indicación suficiente. «Shirou, ¿estás aquí?» Una pequeña segadora asomó la cabeza por la habitación, haciendo una mueca cuando una ola de aire caliente la golpeó en la cara. «¿Rubí? Oh. Bien, aquí estás». La niña entró en la habitación con una sonrisa brillante. «Me preguntaba a dónde fuiste.
Jan y Wei se fueron a Vale para abastecerse de suministros, así que no queda nadie en nuestra habitación. Al ser el fin de semana, no había lecciones programadas para los primeros años. Así que, naturalmente, se convirtió en la mejor oportunidad para que él trabajara en algunos de sus proyectos paralelos, ya que tenía todo el día para él solo si era necesario. Algo sorprendentemente considerando su comienzo difícil, Jan y Wei habían logrado encontrar un tema de interés común: la ropa. Jan tenía un buen ojo para la moda, mientras que Wei tenía las finanzas para respaldar los gastos necesarios que naturalmente resultaron de su interés compartido. Shirou tuvo que reprimir una sonrisa, ya que sabía que abastecerse de suministros era solo la forma en que Ruby decía que la otra mitad de su equipo había ido a comprar ropa de nuevo. Su propia amistad con el peleador rubio había sido algo tensa después del incidente que tuvo lugar después de su combate con Pirra. Solo un tiempo después descubrió que se debía simplemente a que Jam no sabía cómo acercarse a él después de dicho incidente. Durante un duelo de práctica, reveló en un estallido de frustración que las bromas eran su forma de interactuar con los chicos con los que estaba bien, pero como no quería lastimarlo accidentalmente, no tenía idea de cómo entablar una conversación informal. Habiendo comprendido el problema, Shirou sugirió en broma que dejara que sus puños hablaran y Jan se echó a reír, su combate aparentemente olvidado en el proceso. Desde entonces, la rubia había dado pequeños pasos para cerrar la brecha entre ellos a su manera, algo por lo que Shirou estaba agradecida. Shirou le entregó sin palabras a Ruby una de sus creaciones, observando cómo su rostro se iluminaba con curiosidad y emoción. ¿Hiciste esto?, preguntó Ruby, apartando brevemente su mirada de la flecha inusual en sus manos. Lo hice. Iba a ver si podía crear flechas que contengan polvo como te dije antes de la iniciación. Se ven extraños. Nunca he visto flechas como estas antes. Puntas con cuchillas en lugar de cualquiera de los diseños estándar de punta de flecha. Trabajo mejor con flechas como estas. Viejos hábitos. Además, el formulario me permite almacenar más polvo en cada flecha, respondió Shirou. Incluso después de que Archer usara la alteración en sus diversos fantasmas nobles como Calabolk II y Runting, el resultado final todavía se parecía más a una espada que a una flecha. No es que el diseño afecte el objetivo de Shirou. Nunca echaría de menos su objetivo, independientemente de la forma que tomara su munición. Ruby asintió distraídamente mientras jugueteaba con la flecha, descubriendo rápidamente el método para quitar la punta de flecha. Miró dentro de la cavidad antes de volverse hacia Shirou con una mirada inquisitiva. ¿Dónde está el polvo? Shirou se rió entre dientes mientras retiraba las piezas y volvía a armar el proyectil. No lo he agregado todavía. Acabo de terminar de crear estas flechas. Estaba planeando hacerlo una vez que limpie este lugar. En verdad, Shirou no podía esperar para probar sus creaciones. Había pasado la mayor parte de una semana diseñando las flechas, teniendo más dificultades para encontrar una forma de almacenar el polvo sin comprometer la integridad estructural de los proyectiles. Le había llevado tiempo, y con algunos consejos de Ruby, decidió ahuecar las cabezas para crear un espacio que pudiera almacenar suficiente polvo para generar el efecto que necesitaba. «Oh, ¿puedo ayudar?». Los ojos de Ruby brillaban mientras lo miraba esperanzado. ¿Todavía no estabas trabajando en la tarea del Dr. Oblek? Shirou preguntó con una ceja levantada. Ruby se congeló. Ya ves, si pasas demasiado tiempo haciendo lo mismo, es malo para tu salud mental. Jajaja, se marchitó un poco bajo la mirada fija de Shirou, arrastrando los pies mientras gruñía. Pero es muy aburrido. Son solo páginas y páginas de escritura. Shirou suspiró. Pulsando varios interruptores para apagar toda la maquinaria, recogió sus flechas en un paquete antes de volverse hacia Ruby con una sonrisa. ¿Qué tal esto? Te dejaré ayudarme, pero solo después de que termines tu tarea. Te guiaré si no estás seguro de algo. ¿En serio? Yay. Los dos lentamente regresaron a su dormitorio. Beacon era pacífico los fines de semana, cuando la mayoría de los estudiantes se dirigían a Vale para disfrutar de lo que la ciudad tenía para ofrecer o, en el caso de los estudiantes de último año, en misiones largas como parte de sus criterios de graduación. Shirou, ¿puedo hacer una pregunta? Puedes, pero puede que no tenga una respuesta. Shirou inclinó la cabeza cuando Ruby saltó delante de él antes de darse la vuelta, caminando hacia atrás mientras lo miraba con una expresión curiosa. Si tu semblante te permite copiar las armas que posees, ¿eso significa que no te quedarás sin flechas?
Cuando se trataba de armas, realmente no había nadie entre los primeros años tan perceptivo como Ruby. O al menos, eso fue lo que pensó Shirou, impresionado con lo rápido que Ruby había llegado a esa conclusión después de ver sus proyectiles recién hechos. Supongo que es verdad. A menos que me quede sin aura, puedo seguir creando más. Ruby suspiró de felicidad mientras imaginaba que tal escena se desarrollaba en su mente. Desearía tener una semblanza como esa, murmuró melancólicamente. Eso sería genial. No es tan bueno como CRS. Quema mucho aura si lo uso descuidadamente, y todavía estoy muy lejos de desbloquear todo su potencial. Shirou sacudió la cabeza en respuesta a la declaración de Ruby. Un momento después, él sonrió. Aunque, si quieres mirar, lo probaré en el campo de tiro una vez que termine las flechas. La expresión de Ruby una vez más se transformó en emoción antes de que Shirou agregara. Para los espectadores, cobro por hora. ¿Qué? Ruby miró a Shirou en estado de shock antes de reírse cuando se dio cuenta de que él simplemente estaba tirando de su pierna. Ella juguetonamente lo golpeó en el brazo. Si le cobran a alguien más, quiero un recorte de las ganancias. Por eso somos socios, ¿verdad? Eso es solo para socios comerciales. No expliques la broma. Los socios se echaron a reír mientras regresaban a su dormitorio. Fiel a su palabra, Shirou se sentó, dando clases particulares a Ruby mientras continuaba con su tarea, un informe que resume los eventos que llevaron a la Gran Guerra y sus supuestas consecuencias. Ciertamente era un tema bastante seco, pero con su guía, Ruby finalmente pudo completarlo. Pasaron la siguiente hora debatiendo sobre los tipos de polvo que usarían para sus flechas recién forjadas, antes de recuperar el polvo que Shirou había logrado adquirir del laboratorio de polvo de Beacon, que proporcionó a los estudiantes pequeñas cantidades del material para experimentar y probar junto con sus armas y semblanzas. Estuvieron a punto de llenar sus flechas con el material altamente reactivo, con cuidado de no hacer estallar su habitación con un accidente mal programado. Shirou, ¿eso es polvo? Golpeó suavemente la pieza de metal en sus manos para liberar cualquier bolsa de aire dentro antes de conectar con cuidado el eje de nuevo en la abertura. Bajando la flecha de polvo ahora completa, Shirou se giró para ver a una curiosa pareja Weiss y Yan mirando por encima del hombro. Junto a Shirou, Ruby estaba conectando vuelos al final de cada flecha antes de agregar un knock al final. Tan concentrada estaba en su tarea, que no se volvió para saludar a las dos chicas hasta que terminó con la flecha en la que estaba trabajando. Así es. Estaba haciendo nuevas armas desde que tuve tiempo, respondió Shirou a la pregunta de la chica de cabello nevado. ¿Polvo, flechas? Weiss miró el proyectil de metal que descansaba sobre la mesa al lado del niño. Shirou se encogió de hombros. Soy competente con un arco. Pero. Weiss sonaba dudoso, pero no presionó el tema, se hizo a un lado mientras su compañero saltaba con una sonrisa. Hola guapo. ¿Qué tienes aquí? Yan levantó la flecha antes de que Shirou pudiera protestar. Flecha graciosa. Parece más un cuchillo en un palo. ¿Qué pusiste en él? Una mezcla de polvo quemado y energía está en el que estás sosteniendo. Así que estaría realmente agradecido si eres un poco más cuidadoso con eso, respondió Shirou, con los ojos muy abiertos fijos en el objeto volátil que el rubio juguetón estaba girando alrededor de sus dedos. ¿Esa flecha explosiva qué querías hacer? Yan arqueó una ceja mientras preguntaba. Sí. ¿Puedo recuperarlo ahora, por favor? Me gusta tener una cama para dormir por la noche. Yan hizo un puchero pero le devolvió la flecha a Shirou. ¿Qué hacen estos otros? Se giró y señaló las otras 5 flechas, cada una marcada con una banda de diferentes colores alrededor del knock. Naranja para explosión, Shirou señaló la flecha que Yan le devolvió. Rojo para tormenta de fuego. Blanco contiene polvo de hielo. Negro para gravedad y amarillo para rayos. Son solo 5. ¿Qué pasa con el último? Todavía no lo he decidido, respondió Shirou. Estoy pensando en pequeños rodamientos de bolas y una mezcla de polvo de viento y energía para el verde. La idea de Ruby, por cierto. Como una granada, excepto que una flecha puede viajar más lejos. Bien. No puedo esperar a verte usar eso en un Grim. Yan sonrió. Quiero decir, esa es una idea genial. Shirou le palmeó la cara mientras Ruby golpeaba su frente contra la mesa. No entiendo. Puedo cubrir todas las posiciones que requieren polvo por mí mismo. ¿Por qué necesitas crear estas flechas? Weiss preguntó, perplejo.
Weiss, ¿qué es lo más lejos que puedes lanzar tu polvo? Shirou preguntó. Al ver a la niña toser y desviar su mirada, él continuó. Ese es el punto. Realmente no tenemos a nadie en nuestro equipo que pueda operar a ese rango a menos que cuentes a Ruby e incluso entonces, es más eficiente para ella pelear de cerca con su guadaña. Será mejor para el equipo equilibrar de esta manera. Pero Shirou, probablemente seas el mejor de todos nosotros en el combate cuerpo a cuerpo, lanzó Ruby desde un costado mientras Yang protestaba acaloradamente por esa declaración. Según su lógica, ¿no debería ser más eficiente si conseguimos que otra persona maneje el soporte de rango? Entonces, ¿qué pasa si nos encontramos con un enemigo que pelea casi exclusivamente a distancia? Seremos derribados antes de que podamos acercarnos. Yo, supongo que tienes razón, admitió Weiss, incapaz de ocultar el tenue color en sus mejillas, así como la expresión ligeramente insatisfecha que tenía. Si lo pones de esa manera, ciertamente tiene sentido que uno de nosotros tenga que especializarse en esto. Pero Ruby hace un punto. Perder tu habilidad con la espada nos perjudicará en las peleas de equipo. Shirou solo le dio una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes. Puedo más que compensar eso. Podría ser mejor que la mayoría de los otros estudiantes de primer año gracias a las técnicas de Archer, pero si se le permitiera usar su rastreo... ¿No estás seguro, guapo? Solo hay una cosa que puedo hacer. Pero en lo que hago, no tengo igual. Shirou respondió distraídamente, jugueteando con la flecha final. A pesar de la arrogancia inherente de tal declaración, lo dijo claramente y sin emoción. Para él, era simplemente una declaración de hecho. Ya sea pasado, presente o futuro, no habría nadie que pudiera rivalizar con sus Unlimited Blade Works. Al darse cuenta de la confusión en los rostros de las chicas, Shirou solo sonrió y les dijo que no pensaran demasiado en ello. Queriendo desviar su atención de ese tema en particular después de su error verbal, rápidamente les preguntó. Entonces, voy a probar estas flechas ahora. ¿Alguien interesado? 0, 0, 0. Nos queda algo de tiempo para un último partido. ¿Alguien desea ser voluntario? Si no, elegiré a un estudiante que aún no haya tenido la oportunidad de venir aquí. Godwich miró a los estudiantes sentados. Algunos tenían expresiones aburridas, ya habían peleado antes en la lección y estaban a salvo durante al menos una semana de lecciones de combate. Otros intentaban desesperadamente evitar el contacto visual con el profesor mientras mantenían una máscara de interés. Una sola mano se levantó entre la multitud. Señora Xiaolong. Gracias por su voluntariado, reconoció la profesora que bajó los escalones con una sonrisa confiada y un movimiento de sus largos mechones dorados. Cuando se paró en el escenario frente al profesor Godwich, la rubia más joven preguntó. Hola profesor. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda elegir a mi oponente esta vez? Godwich revisó la lista de estudiantes presentes en su pergamino por un momento. Mientras el que deseas ser tu oponente aún no participe y tenga un nivel de aptitud adecuado. No te toleraré si eliges a alguien a quien puedas derrotar fácilmente solo porque tengas ganas de golpear a otro estudiante. ¿Claro? Absolutamente. Muy bien. ¿A quién tienes en mente? En su asiento, Shirou sofocó un gemido cuando Yang se volvió para mirarlo con una sonrisa ansiosa. Desde que las chicas habían visto de primera mano su habilidad con un arco en acción hace 2 días, Yang había renovado su interés en querer otro combate contra él lo antes posible. La rubia había estado inusualmente irritada por perder ante él en su primer combate y había estado casi desesperada en su deseo de una revancha. En retrospectiva, debería haber mantenido un perfil bajo en lugar de hacer algo que obviamente instigaría al maníaco de batalla residente. Ruby, por otro lado, casi se había desmayado cuando vio el elegante lazo negro que era casi tan largo como él. Los gritos que vinieron después fueron algo que no quería recordar. Tampoco fue el tiempo que pasó tratando de recuperar el arco de la chica bastante diminuta cuando se abalanzó sobre él con una expresión hambrienta. Si fue un consuelo, desde esa demostración suya, Weiss le había estado dando miradas de respeto a regañadientes. No es que lo necesitara o lo quisiera. Hola, guapo. Ven aquí. Es hora de pagar lo que me debes. Señor Emilia, ¿se opone a este enfrentamiento? Shirou suspiró derrotado mientras sacudía la cabeza en respuesta a la pregunta del profesor Godwich. En este punto, evitar la pelea solo lo pondría del lado malo de Yang, y Dios sabe lo que ella le haría más tarde. Acabemos con esto de una vez, gruñó mentalmente Shirou mientras recuperaba sus armas. Oh.
¿No estás usando tus otras armas, Shirou? Yan bromeó mientras desplegaba a Ember Celica con movimientos rápidos de sus muñecas, notando sus espadas gemelas y sin signos de su arco o flechas. Eso es suicidio en tu contra, Yan. Lo sabes tan bien como yo. Pensé que querías una pareja más agradable. Shirou lanzó una burla propia. Contra un oponente como Yan, usar el rango probablemente sería el mayor error táctico que podría cometer. Con la agilidad que poseía, Yan fácilmente evitaría su primer disparo y cerraría la distancia antes de que pudiera disparar un segundo. El escenario también era un factor limitante, ya que no era lo suficientemente amplio como para que Shirou pudiera intentar mantener una distancia si hubiera elegido pelear a distancia. Después de considerar todas las variables posibles, concluyó que el mejor curso de acción sería apegarse al combate cuerpo a cuerpo, incluso si fuera el área de especialización de Yan. Sí. No tienes idea de cuánto tiempo he estado esperando esto, Shirou. Así que no me esperes, ¿me oyes? Muéstrame lo mejor que puedes hacer. Esta vez voy a vencerte. Sin lugar a duda. Yan chasqueó los nudillos, estirando y aflojando los brazos con anticipación. Un fuego ardía en el fondo de sus ojos mientras miraba a él. ¿Están listos los dos concursantes? Shirou asintió y Yan hizo lo mismo. Empezar. Con un grito, Yan se convirtió en un rayo amarillo después de apuntar sus brazos detrás de ella y disparar dos disparos simultáneos con Ember Celica, cruzando la distancia entre ella y Shirou en una fracción de segundo. Sigue. Shirou giró sobre un pie, esquivando por poco un golpe directo. Balanceándose con la izquierda, atrapó a la niña en el brazo mientras pasaba inofensivamente. Yan gruñó y lanzó otro golpe sin molestarse en revisar su aura. Era simplemente un rasguño, una pérdida insignificante con lo mucho que poseía. Se retorció cuando el golpe le rozó el pecho. Eso había sido suficiente para contrarrestar sus rasgos mientras registraba la fuerza detrás de él. A diferencia de sus dos enfrentamientos con Pirra en las últimas 2 semanas de clase de combate, no podía permitirse el lujo de recibir un golpe de Yan. No estaría gravemente herido, pero incluso con el nivel de refuerzo que actualmente era capaz de usar, los golpes del rubio dejarían más que solo moretones. Yan ahora lanzó una ráfaga de golpes y golpes a Shirou, manteniéndolo a la defensiva cuando se vio obligado a detenerse, usando a Kansou y Bakuya para desviar sus golpes de su persona. Cortó hacia arriba con una mano y momentáneamente obligó a Yan a saltar a un lado para evitarlo. Usando la apertura, Shirou tomó represalias con sus propios ataques, encadenando cortes y oscilaciones cuando Yan levantó sus brazos en una posición defensiva de boxeo, sus guantes protegiendo su rostro y su pecho. Levantó una pierna y, plantándola en el estómago de Yan, la empujó hacia atrás con una poderosa patada. Off. Yan tropezó pero permaneció imperturbable, sonriendo salvajemente mientras se cepillaba el estómago expuesto. Shirou sostuvo a Kansou y Bakuya al nivel del pecho con las cuchillas apuntadas verticalmente hacia arriba. Fue una posición incómoda de sus brazos, una que nunca sería natural para un espadachín y envió una ola de murmullos entre aquellos en la multitud que estaban versados con espadas. Arriba en los asientos, Pirra sonrió a sabiendas. Sin preocuparse por la postura decididamente extraña de Shirou, Yan cargó como un toro enojado, con el brazo hacia atrás para golpear su lado abierto. Shirou permaneció en posición, manteniendo sus ojos fijos en sus movimientos con una leve curva de sus labios mientras Yan atacaba sin pensarlo 2 veces. Giró a Kansou hacia un lado, golpeando el borde de Ember Celica. La fuerza que usó ahora era algo que había mantenido oculto desde el comienzo del partido, y ahora el golpe inesperadamente fuerte arrojó a un sorprendido Yan fuera de balance. Bakuya anotó contra sus costillas, corriendo contra la capa sólida de aura que la protegía. Shirou pateó el costado de su rodilla y la niña tropezó con una maldición. Se bloqueó un golpe en la cara, pero recibió otra patada en el estómago. Era una apertura deslumbrante que se presentaba cada vez que Yan levantaba los brazos para proteger su parte superior del cuerpo, y Shirou no desperdiciaba la oportunidad cada vez que surgía. La sonrisa juguetona ya no estaba, y Yan tenía una expresión de frustración y enojo, su ceño se convirtió en una V mientras sus labios se doblaban hacia los lados. Soltando otro rugido, volvió a atacar, lanzando golpes con mayor frecuencia que antes. Afortunadamente para Shirou, podía seguir el ritmo de ataque de Yan. Sin embargo, eso no significaba que pudiera evitar todos los golpes lanzados contra él.
El poder en sus columpios seguía siendo grande, y de vez en cuando, una cáscara de escopeta ocasional le rozaba los brazos o el costado y Shirou podía sentir el prana en ese lugar en un grito de calor. El dolor que sentía por cada rasguño solo le recordaba lo que sucedería si tomaba uno de esos golpes de frente. Este es un muy mal partido para Yan, murmuró Weiss con un movimiento de cabeza. No creo que haya pensado en esto correctamente cuando decidió pelear contra él una vez más. ¿Qué quieres decir, Weiss? Ruby ladeó la cabeza con curiosidad, provocando un suspiro de frustración de la chica que estaba a su lado. Lo que quise decir es que toda la fuerza del mundo no hará la diferencia si Yan no puede asestar un solo golpe sólido a Shirou, explicó Weiss. Él reducirá lentamente su aura si continúa con lo que está haciendo. Al igual que lo que hizo durante su primer partido juntos. Shirou y Yan habían estado juntos en una de las lecciones de combate de la semana anterior, para deleite de Yan. Eso fue anulado momentos después cuando Shirou le dio su derrota, quien la había derrotado con aparentemente poco esfuerzo, después de haber bailado a su alrededor todo el tiempo. El hecho de que su medidor de aura no hubiera caído por debajo del 50% había picado gravemente el ego del rubio. Oh no, ya veo lo que quieres decir. Weiss puso los ojos en blanco pero no hizo más comentarios, sino que se volvió para mirar mientras su compañero seguía lanzando golpes con furia. Shirou miró rápidamente la proyección al lado del escenario. Incluso después de todo el tiempo que había pasado, solo había logrado derribar la mitad del aura de Yan. Por supuesto, solo había logrado aterrizar un puñado de golpes limpios con Kansou y Bakuya, e incluso entonces, se vio obligado a retroceder antes de poder completar el ataque para evitar un poderoso contraataque de Yan. Había notado en su primera pelea que ella era particularmente vulnerable contra patadas y golpes en la parte inferior de su cuerpo, especialmente sus piernas en particular. Esto era algo que decidió explotar con la mayor frecuencia posible, muy parecido a lo que estaba haciendo ahora. Agachándose, Shirou golpeó la parte posterior de su rodilla con el pomo de una cuchilla con suficiente fuerza para penetrar temporalmente su defensa de aura, cavando el extremo del mango profundamente en la carne suave. Yan se halló sobre una rodilla con un gruñido de dolor. El dolor era algo que Aura no pudo mitigar por completo. Volteando su otra espada, golpeó la parte posterior de su cabeza con el lado romo y fue recompensado con otro grito de dolor. La rupia luchadora se agarró la cabeza mientras se daba la vuelta con un gruñido enojado. ¿Por qué hizo eso? Weiss siseó confundido. Podría haberle hecho mucho más a su aura si la hubiera golpeado con el extremo afilado. Yan también lo mataría una vez que termine el partido, susurró Ruby. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes cómo Yan pasa tanto tiempo en las duchas todos los días? Ruby continuó después de ver a Weiss asentir. Cuida especialmente su cabello. Puedes lastimarla de cualquier otra manera en una pelea y ella seguirá jugando contigo después de que todo termine. Pero si tocas su cabello, ¿qué pasó? Weiss casi tuvo miedo de preguntar. Este era un lado de su compañero que aún no había descubierto y, ahora que lo hizo, estaba agradecida por el hecho de que no había hecho nada en el cabello de Yan cada vez que la rubia se burlaba de ella anteriormente. Una vez envió a un grupo de matones mayores a cuidados intensivos en Signal cuando intentaron molestarla cuando estaba en su primer año allí. Uno de ellos le tiró del pelo y, bueno, explotó sobre ellos. Ruby sacudió la cabeza ante el recuerdo. Su padre había sido llamado para hablar con el director de Signal, y no se sintió feliz cuando escuchó la noticia. Le conté a Shirou sobre cuánto Yan actúa si su cabello se daña de alguna manera. Creo que lo recordaba. Yan saltó al aire, golpeando su puño contra el suelo mientras aterrizaba. Shirou solo saltó a un lado, anticipando ese movimiento. Las técnicas de Archer eran normalmente útiles, pero contra Yan, que no lo pensó dos veces antes de atacar sus aperturas, funcionaron espectacularmente bien. En ese punto, Yan había agotado por completo las balas de escopeta en sus guanteletes. Al notar esto, Shirou mantenía un frente ofensivo cada vez que podía para evitar que volviera a cargar las armas. Deja de correr. Y... déjame. Golpea. Tú. Yan gritó, sus ojos se pusieron rojos mientras su cabello parecía haberse encendido con fuego dorado, una señal segura de que había activado su semblanza. Ella puntuaba cada palabra con un golpe furioso, su semblanza se activaba y multiplicaba la fuerza detrás del golpe. Uno atrapó a Shirou en el plano de su espada y saltó con un movimiento hacia atrás, moviéndose con el golpe para minimizar el daño que recibiría.
Eso le dio a Yan el tiempo que necesitaba para colocar rápidamente una nueva serie de rondas con un clic y dejar que los proyectiles vacíos cayeran al suelo a su alrededor, antes de disparar otra descarga salvaje a su oponente. Shirou rodó y saltó para evitar los ataques fortuitos que cada uno tenía la fuerza suficiente para terminar la lucha. Hizo una mueca cuando un proyectil gritó junto a su oído, ensordeciéndolo temporalmente y desestabilizando su sentido del equilibrio por una fracción de segundo. Yan se abalanzó sobre él mientras Shirou simplemente levantaba sus espadas para bloquear un golpe indescriptiblemente pesado con ambas cuchillas. A pesar de detener el golpe, sus brazos reverberaron con el dolor de la fuerza y sus rodillas casi se doblaron bajo la presión. Él contempló el uso del rastreo para crear copias adicionales de Kansou y Bakuya, pero se contuvo al decidir que aún era demasiado pronto para revelar su semblanza a todos los demás estudiantes. Sería mejor tener una carta de triunfo en caso de que alguna vez la necesitara. Shirou comenzó a correr mientras Yan continuaba lanzándole disparos de escopeta, persiguiéndolo con toda la energía de un león en medio de una cacería. Se abrió paso en zigzag por el escenario, esquivando conchas y usando a Kansou y Bakuya para derribar a otros. Lamentó hacerlo inmediatamente después, ya que su cuerpo no había sido reforzado lo suficiente como para hacer frente a tal maniobra. Un dolor agudo recorría sus brazos cada vez que lo hacía, pero lo soportó de todos modos, continuando con su camino de movimiento mientras cerraba la distancia. Sus acciones produjeron algunos efectos secundarios positivos, ya que los ojos de Yan se abrieron momentáneamente en estado de shock al ver a Shirou desviando sus cartuchos de escopeta a quemarropa. Moviendo a Kansou y Bakuya en un agarre inverso, anotó casi una docena de cortes en sus brazos y cuerpo en rápida sucesión. Esto mantuvo a Yan a la defensiva cuando instintivamente levantó los brazos para protegerse la cara de los golpes implacables. Supongo que debería terminarlo aquí, decidió Shirou, agarrando con fuerza los Fall Shields mientras movía para ejecutar lo que esperaba le permitiría terminar el combate. Un rápido uppercut con Kansou golpeó su brazo derecho en el aire justo cuando Bakuya le cortó el hombro expuesto. Girando hacia su guardia, Shirou clavó su codo en su pecho, directamente debajo de donde esperaba que estuviera su esternón. La rápida ráfaga de aire seguida de un jadeo dolorido fue toda la validación que necesitaba. Giró en la otra dirección justo después, atrapando la mejilla de Yan con su otro codo justo cuando su pierna barría hacia un lado, tirándola al suelo cuando su equilibrio se interrumpía. Antes de que pudiera volver a levantarse, una rodilla presionó su pecho y la inmovilizó contra el suelo mientras su brazo derecho se sostenía con una mano firme. Yan gruñó antes de notar la espada negra flotando sobre su cara, apuntando justo entre sus ojos. Tenía que entrecerrar los ojos solo para concentrarse en lo cerca que estaba, una espada literal de Damocles esperando a caer. Eso es suficiente. El ganador de este partido es Emiya Shirou. La voz del profesor Godwich sonó clara a través del escenario cuando Yan cayó al suelo en derrota. Sus ojos volvieron a su color lila habitual mientras sonreía a Shirou. A pesar de su pérdida, la ira que aparentemente había desaparecido en el momento en que se convocó la cerilla, y una luz juguetona brilló una vez más en sus ojos color lila mientras hablaba. Bueno, guapo. Veo que te gusta estar arriba. Shirou hizo una mueca, bajando rápidamente de Yan y la dejó en pie. ¿Sabes? Si fueras tú, definitivamente no me importaría que estuvieras en la cima, agregó Yan coquetamente. Especialmente después de esa actuación. Shirou se puso rojo ante ese comentario y con gran esfuerzo, forzó una respuesta incómoda que casi soltó. En cambio, decidió que era un buen momento para canalizar a Archer, por mucho que le disgustara, mientras miraba fríamente la desaliñada forma de Yan antes de resoplar ruidosamente. ¿Sí? No lo creo. Nada que valga la pena ver allí. Yan se congeló con la boca abierta de pura incredulidad. Le tomó un momento recuperarse antes de lanzarle a Shirou una mirada de aprobación y un guiño. Bueno, guapo, estoy impresionado. Pensar que realmente lo tenías en ti. Espero nuestra próxima cita juntos. Señora Xiaolong, si alguna vez escucho que describe los duelos honorables que tenemos aquí como citas de nuevo, su próximo oponente seré yo. Una voz fría habló desde detrás de Yan, enviando un escalofrío por su espalda mientras miraba a su alrededor para ver a un profesor iracundo Godwich parado a solo un par de metros de ella. Golpeó la fusta en la palma de su mano libre mientras agregaba, entonces quizás aprendas cómo es una cita correcta. Shirou reprimió un escalofrío propio mientras veía a Yan ser destrozado por el profesor y lentamente volverse de un tono blanco único.
Él no estaba fuera del bosque, ya que Godwich se giró para dirigir su mirada hacia él después de terminar con Jan. Señor Emilia. Veo que incluso después de todas esas lecciones, todavía se apega a ese estilo suicida suyo. Aunque lo felicito por haber ejercido una mayor precaución que en sus duelos anteriores, así como por mostrar un control ligeramente mejor de sus movimientos, el hecho de que todavía lo estés usando es un problema en sí mismo. Hasta que me convenzas de que puedes aguantar sin recibir tanto daño en tu aura, aún sugiero encontrar un estilo diferente para usar. Ahora que has terminado, esta sesión de combate ha terminado. Estás despedido. Jan lanzó un suspiro de alivio cuando el profesor Godwich se alejó, esperando haber recibido al menos una detención. Shirou solo se frotó la parte de atrás de su cabeza con torpeza. Había pensado un poco en lo que el profesor Godwich había dicho acerca de que su estilo era decididamente suicida. Sin embargo, seguía siendo su modo de combate más eficiente y, sobre todo, todavía tenía que decepcionarlo. Había enloquecido pensando en las posibilidades de usar otro estilo de combate, pero nunca podía imaginarse a sí mismo con otra cosa que no fuera la utilizada por Archer. A pesar de que sus palabras tenían mérito, decidió seguir con el estilo de Archer por el momento, y eventualmente trabajar para mejorarlo si pudiera. Archer había pasado toda una vida para crear un estilo que fuera adecuado solo para alguien cuya propia vida no tenía sentido en comparación con las innumerables multitudes. Gastaría su refinamiento y adaptación de ese estilo en uno que realmente le quedara, y no solo el counter guardián. No supongo que así fue como imaginabas que iba a ser tu partido, comentó Weiss mientras ella y Ruby se acercaban a sus respectivos socios. Pensé que tenía una oportunidad, pero supongo que calculé mal mis probabilidades, respondió Jan con un gesto informal. La acción aparentemente molestaba a su compañero. ¿No estás decepcionado de haber perdido otra vez? Weiss exigió incrédulo. La expresión de Jan no perdió nada de su alegría cuando se volvió hacia Weiss. Por supuesto que sí. El hecho de que no lo veas no significa que no esté enojado por eso. Todavía lo estoy. Pero no me arrepiento ni un poco. Tengo que pelear contra alguien realmente fuerte, así que realmente no me importa, incluso si perdí al final. Está bien, me importa un poco. Además, no es que no aprenda nada de perder. Sé un poco mejor cómo le gusta pelear a Guapo y Maldición si no es la persona más astuta con la que he tenido que luchar. Puede que no lo parezca, pero todavía me estoy adaptando a mi manera. Yo creo que sé a qué te refieres, suspiró Weiss en admisión después de una pausa de un momento, aún luciendo un tanto desilusionado, pero ahora con una mirada de comprensión. Es perfectamente normal apuntar a la perfección, especialmente cuando las expectativas son tan altas. Weiss. Nadie es perfecto. Ni siquiera tú. Todos cometen errores. Jan echó un brazo sobre los hombros de Weiss. No soy perfecto todavía. Weiss resopló con indignación mientras luchaba bajo el fuerte agarre de la niña. Su tono, sin embargo, reveló que no era completamente seria. A diferencia de ti, no puedo permitirme ser descuidado y cometer errores. Algún día tendré que tomar el control de la compañía, y cuando lo haga, no cometeré los mismos errores que se están cometiendo incluso ahora. Y te dije que lo hicieras. Deja de llamarme así. Y bájate de mí. Shirou y Ruby intercambiaron miradas mientras observaban, Ruby sonriendo radiantemente al darse cuenta de que por una vez, ella no era la que estaba en el extremo receptor de los mechones de su hermana. 000, Shirou, ¿vas a practicar por tu cuenta otra vez? Ruby preguntó desde lo alto de su cama. Ella ya estaba vestida con su ropa de dormir mientras leía un libro. Nunca podremos verte después de las clases. Era tarde en la noche, y todos los equipos del primer año se habían retirado a sus respectivos dormitorios para pasar la noche. Ruby y Weiss ya habían tomado su turno en la ducha, quitándose los uniformes y poniéndose un atuendo más cómodo. Después de la larga espera que experimentaron en días anteriores, las chicas habían insistido en que Jan fuera el último de los tres en usar la ducha, para frustración de la rubia. Incluso ahora, ella todavía estaba ocupada allí después de unos 20 minutos. Shirou eligió sabiamente guardar silencio, sabiendo que cualquier comentario que hiciera probablemente no sería bien recibido por al menos una de las partes. Me resulta más fácil entrarme por la noche. Hay menos gente alrededor, y afuera hace más frío, respondió Shirou mientras movía para recuperar a Kansou y Bakuya de donde estaban parados contra la pared.
Después de las lecciones, los había recuperado de su casillero antes de regresar al dormitorio para evitar tener que hacer otro viaje. A veces parece que nunca estás realmente cerca, dijo Ruby suavemente. Siempre te vas cuando tenemos tiempo libre. Creo que incluso Jan y Weiss pasan más tiempo juntos que nosotros. Shirou hizo una pausa, sus manos a escasos centímetros de las empuñaduras de sus espadas. Levantó la vista para ver a Ruby mirando tristemente en su dirección y por un momento la culpa anuló sus pensamientos lógicos mientras reflexionaba sobre las 2 o más semanas que había pasado desde el comienzo de Beacon. Entonces se dio cuenta de que Ruby tenía razón. Todas las noches se iba a sus sesiones tranquilas detrás de la escuela. Incluso en los días libres, se había escondido en los laboratorios que experimentaban con diferentes tipos de polvo, o en la fragua donde intentaría crear nuevas armas para su uso. Si no fuera por esa vez que Ruby fue a buscarlo, no había pasado ni una sola vez con el resto del equipo fuera de las lecciones. Ruby, si Shirou quiere entrenar, déjalo estar. No es que tengamos que estar juntos todo el tiempo para que el equipo funcione correctamente. De hecho, si mejora, todos nos beneficiaremos como equipo, dijo Weiss. Desde el otro lado de la habitación donde se estaba cepillando el pelo frente al espejo después de la ducha. Con toda honestidad, su disciplina es admirable. Si tan solo la Kosude tuviera personas con la misma ética de trabajo que Shirou. Pero, Ruby se volvió para refutar a la chica de cabello nevado, pero descubrió que no tenía argumentos que pudieran vencer la lógica de Weiss. Dejó que su mirada permaneciera en Shirou por un momento antes de volver a su libro, visiblemente abatida. Primero miró a Ruby, luego a Weiss, y finalmente a las cuchillas casadas sentadas a sus pies, apuntando al suelo con sus manijas apoyadas contra la pared, una invitación abierta para que las tomara. Hace solo unos momentos, lo habría hecho sin una segunda mirada. Ahora, sin embargo, estaba teniendo dudas. Shirou suspiró mientras pasaba bruscamente una mano por su cabello. En retrospectiva, tal vez había tenido demasiada prisa por mejorar su magia. Ya le habían dicho que dominar el oficio de uno era un proceso que normalmente tomaba incluso años de magos experimentados y, a veces, décadas, si no toda una vida. Sin embargo, allí estaba tratando de hacer lo mismo en menos de un año, sacrificando la interacción con los de su mismo equipo en la búsqueda de un objetivo que probablemente era imposible dentro del plazo que se había fijado. No lo dijo, pero ver la decepción y el comportamiento apagado de la chica normalmente alegre y burbujeante le dolió. Era una sensación poco común, una que Shirou no experimentaba a menudo. Pero también descubrió que le disgustaba inmensamente. Enderezando la espalda, Shirou regresó lentamente a su armario antes de colgar su chaqueta. Weiss lo miró sorprendido mientras se sentaba en su cama sin decirle una palabra. Un momento después, el cabello negro con reflejos rojos apareció sobre el borde de la cama colgante mientras Ruby miraba el sonido de su cama crujiendo. Shirou le dedicó una sonrisa débil y por un momento, entró en pánico con la idea de que su compañero lo iba a atacar nuevamente con los ojos muy abiertos de incredulidad y agradable sorpresa. En cambio, y para su gran alivio, Ruby reflejó su sonrisa con una de las suyas, una que pareció iluminar la habitación al instante. Solo al ver la felicidad que irradiaba la niña más joven, Shirou nunca se arrepintió de su decisión. Esa noche, Kansou y Bakuya permanecieron intactos. Notas del autor: un poco más de tiempo salte esta vez. Yo diría que es porque no está sucediendo mucho en el medio, pero eso es una mentira. La verdad es que alejarse del canon en un sentido macro es lo más difícil para mí. Puedo escribir diferentes escenas, sí, pero partir completamente de una línea de tiempo es, bueno, difícil. Muy duro. Pero lo intento. Para el tema de Shirou tratando de proyectar Dust. La razón que tenía era que, dado que Dust era natural para el mundo, es de un material que Shirou puede comprender hasta cierto punto. No puede comprenderlo completamente, ya que el material no es nativo de su mundo y opera bajo diferentes leyes naturales. Por lo tanto, solo puede entender Dust en la medida en que cumpla con las leyes naturales que Remnant comparte con el Nasuverse, sean cuales sean. Más allá de eso, y está más allá de su capacidad de entender. El próximo capítulo será el último de mi arco intermedio y donde la historia progresará a la siguiente fase que he planeado. Los próximos 2 capítulos también tendrán un salto de tiempo por el mismo motivo que el anterior. Sí, todavía soy un asco en esto. Es un proceso de aprendizaje. Cuya armas no voy a decir nada esta vez, ya que algunos de los que fueron consultados pueden entrar o no en juego en el futuro.